Perfecto. Buenas tardes a todos. Volvemos un viernes más, intentando seguir con la fotografía dentro de los parámetros que tenemos. Es algo nuevo para nosotros, pero estamos insistiendo porque traemos a gente que nos resulta interesante para que nos expliquen su forma de ver la fotografía. Hoy es un caso que quisiera contar su currículum, pero es que me es imposible. Yo os presento a Miguel Ángel Muñoz Pellicer. Ha hecho de todo, porque leyendo su currículum, luego dejaremos su página web, dejaremos su canal de YouTube para que veáis cómo es, pero bueno, también es un buen comunicador, como veréis ahora, y empezaría porque es graduado en fotografía y licenciado en filosofía. Yo creo que tiene algo ahí muy, muy interesante, ¿no? Porque la filosofía en la fotografía yo siempre la he visto muy, muy pegada, ¿no? En el arte, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer su flujo de trabajo en la fotografía editorial, algo que nos puede sonar muy, no sé, quizás extraño o que no dominamos, pero que sí que viene relacionado con todo tipo de fotografía, porque hablamos de luces, hablamos de productos, hablamos de portadas de libros y, bueno, pues que hable ya él, que nos explique lo que nos tiene pensado contar, y está abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Pensadlas, porque hay muchas preguntas que poder hacerle, porque es un buen comunicador. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues ¿Me lo quieres contar? soy yo, Miguel soy yo. Miguel, que es más corto porque Miguel Ángel es muy largo. En primer lugar, muchísimas gracias a toda la gente de la Peña Fotográfica y todo el resto de la gente que se conecte hoy por, no sé, pues que cuenten con uno siempre, siempre es interesante. Entonces, no sé, pues me hizo mucha ilusión cuando me lo propusisteis y os agradezco muchísimo el que nos podamos juntar. Siempre es bueno conocer gente, cuanta más gente conozcamos en nuestro mundillo, mejor. Y lo dicho, es un placer estar aquí. Así que voy a empezar dándoos unos consejos básicos, y es que nosotros necesitábamos ofreceros algo para que supieseis de qué íbamos a hablar, que es un flujo de trabajo más o menos general para fotografía editorial. Pero lo más interesante de hoy es que podáis preguntarme y que yo pueda responderos en base a mi experiencia personal, pero que lo mejor es que aprovechéis la posibilidad que tenemos de interactuar gracias a esto. Dentro de todos los males que ha traído el COVID, hay algunas cosas que ha hecho que crezcan, como son las conexiones de este tipo, que antes eran imposibles si no eran físicamente. Y bueno, pues estas cosas han venido para quedarse. Así que cuando nos podamos ver más físicamente, mejor, pero también tendremos esta posibilidad de interconexión, que es más o menos nueva y que creo que es muy positiva para todo el mundo. Ya no me enrollo más. Yo voy a hablaros sobre el flujo de trabajo, como os decía, que es el flujo de trabajo para fotografía editorial. Pongo eso por poner un tope bastante interesante. Cuando tus fotografías tienen calidad suficiente para poder imprimir, es que han pasado ya todos los controles que serían menores que eso. Es decir, que aspiras a poder imprimir y dices, bueno, si consigo una calidad para poder imprimir, por ejemplo, en la revista National Geographic, pues mi equipo da calidad suficiente. Y todo el tema viene pues del cambio que hubo cuando pasamos de fotografía en película a fotografía digital. Hubo un montón de cosas que no sabíamos cómo hacer y que de repente nos hicieron desconfiar de todo lo que para nosotros era normal. También es cierto que la fotografía siempre ha estado llena de dogmas, algunos con más o menos razón y otros con ninguna. Y como a veces no podemos distinguir fácilmente entre unos y otros, pues nos pensamos que muchas cosas llevan razón y empezamos a generar ciertas jerarquías, que si este formato vale más que este si este objetivo más bueno, que si estos son más malos, que... Yo, por suerte o por desgracia, me tuve que acostumbrar desde el principio a trabajar con equipos normales. Entonces solo me quedaba la alternativa de ver cómo le podía sacar el mayor partido a un equipo normal, en vez de ver qué equipo me compraba y cuán caro podía ser, porque sencillamente no me los podía permitir. Y de ahí viene mi planteamiento. Entre eso y que me dediqué a la fotografía de stock desde finales de los 90, pues llega un momento que al final tienes que poder conseguir un mínimo de calidad suficiente para imprimir, porque si no tus imágenes no se las quedan en las agencias.
Y yo me di cuenta que trabajando con agencias de stock, pues realmente las agencias no se la juegan. Las agencias solo se quedan las imágenes que tienen calidad suficiente para poder publicar. Y entonces me di cuenta que realmente no era tan difícil, que no hacía falta gastarse un potosí en equipos continuamente para conseguir dar la calidad necesaria para poder imprimir. La fotografía es como los coches deportivos. Hay que distinguir entre lo deseable y lo necesario. Lo deseable, todos sabemos lo que es. Yo también tengo mis cámaras y mis objetivos que me gustaría tener, pero no me los puedo permitir. Porque no, porque esto es un trabajo y tiene que haber más ingresos que gastos, si no, el trabajo no resulta rentable. Con los coches igual. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo fuese panadero, pues a mí me encantaría tener un Maserati, pero ¿realmente me hace falta un Maserati para repartir el pan dignamente? No. Pues en fotografía ocurre lo mismo. ¿Realmente me hace falta? No voy a decir marcas, modelos ni nada porque sería empezar a perder amigos, ¿eh? Pero ¿realmente me hace falta esto para poder publicar? No. Hay veces que no. Hay veces que lo que sí que hace falta es utilizar correctamente los equipos que tenemos para poder acabar teniendo al final del proceso la mayor calidad posible. Esos riesgos ya existían en la época de la película, pero en la época digital se han multiplicado de manera exponencial. Con un mismo equipo, frente a una misma situación y con unos controles más o menos iguales de supervisión del proceso fotográfico, podemos acabar teniendo imágenes muy diferentes en cuanto a calidad, con los mismos equipos. Eso quiere decir que realmente lo importante no es solo si tenemos este objetivo, esta cámara, sino cómo los utilizamos. Y eso es lo que se llama el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es qué pasa con nuestros archivos desde el principio hasta el final. Y yo al principio me gusta ponerlo un paso antes del clic. Me gusta ponerlo en la previsualización. ¿Vale? Ya veis que como no me interrumpáis, yo no paro en 2 horas. Entonces, os lo digo porque si tenéis dudas, haced así algo que se note, sí, o mandadle un aviso a quien está en la mesa de mezclas. Yo afortunadamente no tengo que estar pendiente de quién tiene preguntas, pero por favor, cortadme en cualquier momento porque yo no pierdo el hilo. Además, tengo aquí otra pantalla, de vez en cuando miraré. No estoy... Miguel, empiezo yo. Dime. Vale. Empiezo yo. Bueno, yo creo que, como tú dices, no es el arco ni la flecha, al final es el indio que sepa utilizar el arco y la flecha, lo importante, no es que sea muy preciso, ¿no? Pero en las bases de fotografía, como Shooter, como Fotolia o como todos estos, no te exigen unos megas necesarios que un equipo básico no te los va a dar. No te exigen unos tamaños importantes porque depende del tamaño que tengas, cobrarás más o cobrarás menos, ¿no? Alguna vez que lo he visitado ha sido así, ¿no? Sí y no. Lo que te ofrecen siempre está. Lo que te ofrecen, o sea, lo que te piden actualmente es un estándar. Si te piden 24 megapíxeles, actualmente hasta las cámaras que valen 190 euros de segunda mano en Wallapop ya te dan eso. Hasta una... Yo soy usuario de Nikon. Es una desgracia como otra cualquiera. Sí, es verdad. Yo soy decano, pues claro, yo empiezo diciendo que es una desgracia, así no me busco enemigos. Tengo Nikon porque ya tenía Nikon en la época analógica y francamente nunca he encontrado la necesidad de cambiar. Siempre que he visto un escollo me he dado cuenta de que al final la razón por la cual las fotos no eran buenas era yo, no la cámara. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pues uso Nikon, pero eso da absolutamente igual. Pero actualmente lo que te piden las agencias es lo que te ofrece cualquier cámara que esté de oferta ahora para Reyes en Carrefour. Sin más. Sí. ¿No crees que al final lo más importante es la luz? ¿Es el manejo de la luz? En estudio, en paisaje, en exteriores. Al final, sí que es verdad que los objetivos, pues bueno, los hay con más calidad, pero esos objetivos que le llamamos pisapapeles siempre que te vienen con la cámara, ¿por qué a veces da fotos excepcionales? Pues porque has utilizado la luz, ¿no? Me lo estáis poniendo en bandeja. O sea, tengo un vídeo en mi canal de YouTube en el que explico justamente eso. Y tú me lo has dicho porque has visto el vídeo, claro.
No, hasta ahí no he llegado. He visto dos, no he llegado, pero pues lo veré. uno de los más recientes es cómo sacarle 5 claves para sacar el máximo partido de tu Zoom pisapapeles. El típico pisapapeles, el típico 1855, que mucha gente se frustra. Lo primero por lo que escucha, antes incluso de comprobar su objetivo, ya oye cosas y dice, claro, te revientan el amor que ibas a sentir por tu objetivo, te lo mandan a hacer puñetas. Tenemos a alguien que no tiene auriculares y tiene retorno en su micrófono y me estoy oyendo con retraso a través del micrófono de alguien. Es José y lo acabo de silenciar. José, actívate cuando quieras hablar. Actívate. Sí, es que me estaba oyendo a través del micrófono de alguien. Estábamos hablando de los equipos. Sí, exacto, del pisapapeles. Uno de los vídeos más recientes que tengo en mi canal es cómo sacar el máximo partido al Zoom. Está claro que cuando compras un objetivo de 3.000 euros va a dar más calidad que uno de 500. Yo eso no he intentado discutirlo nunca. La cuestión es cierto que con el objetivo de 500 no puedes dar calidad suficiente para imprimir? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Actualmente lo más difícil es encontrar equipos que no den calidad suficiente. La tecnología ha avanzado tanto que utilizando bien los equipos obtenemos calidades suficientemente buenas. Es cierto que a veces pruebas objetivos que dices, madre mía, qué nitidez. Pero bueno, está muy bien. Pero una vez supera el umbral máximo necesario para poder publicar, tú puedes seguir publicando en Historia de National Geographic o en el National Geographic, que es más difícil, o en cualquier otra revista. Entonces, también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el destino de nuestras imágenes. Lo que ocurre es que ahí venía yo un poco, ¿no? Siempre que no lleguemos a los extremos en la fotografía. Porque sí que es verdad que si tenemos dominada la luz, la podemos dominar, pues cualquier equipo y cualquier ISO. Tú tiras a ISOs altos, si tienes buena luz a las 12 de la mañana no vas a tener el ruido que si tiras a las 8 de la tarde, ¿no? Pero cuando llegamos con el equipo a los extremos, como son los rangos dinámicos o fotografías en la oscuridad o altas velocidades y esas cosas, sí que se nota un poco más la necesidad del equipo. Cuando no dominamos la luz, ¿no? Cuando no dominamos el entorno. Si es en estudio, pues sí que es verdad que no hace falta tanto equipo, ¿no? Lo que pasa es que a mí, donde me gusta meter la mano, es en esa especie de cajón que hay en medio en el que no metemos habitualmente la mano. Pensamos, por un lado, me estoy mirando para que las manos se vean. Estamos pensando, por un lado, en el equipo, en el input, el equipo que utilizamos. Como mucho pensamos en cómo lo utilizamos y luego ya estamos pensando en el resultado final. Y no pensamos en que por la mitad hay un montón de pequeños pasos en los que estamos perdiendo calidad continuamente y no nos damos cuenta. Ese es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo no es comprarse un equipo, ni caro, ni barato, ni... Tú has dicho, muy bien dicho, la iluminación es la clave. Hombre, estás hablando con un friki de la iluminación. Claro, ¿qué voy a decir yo? O sea, a mí me encanta la iluminación, pero tampoco quiero llevar todo a mi campo. A mí me encanta la iluminación. Claro, y de hecho soy un friki de los flashes portátiles. Siempre voy por ahí con flashes portátiles como si fuera un fabricante de internet. Sí. Pero es que además es con lo que trabajo. Abogado del diablo, ¿eh? Estoy de acuerdo en casi todo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que trato de plantearme dudas que también he tenido en su momento, ¿no? Hasta que las compruebas y estoy de acuerdo. Voy a poner solo dos ejemplos. Solo dos ejemplos, así voy un poquito como umbral, a hablar de mi libro. Voy un poquito al tema. De vez en cuando os llevo al tema, pero tampoco quiero que dejéis de preguntar porque esto mola. En el fondo voy a poder contaros lo mismo, pero es mucho más divertido y mucho más interactivo si vamos dando pie a un tema u otro en base a vuestras preguntas. Y además, os iréis más contentos a casa y, bueno, tendréis mejor recuerdo mío, ¿no? Si os vais con respuestas. Pero voy a poner solo dos ejemplos. ¿Disparar en RAW o no? Sigue habiendo dudas con respecto a eso como las hay con el tierraplanismo. O sea, hay gente que sigue dudando si la Tierra es redonda o no. ¿Qué vamos a hacer? Pues con el tema del RAW y el JPEG es lo mismo. Dicho a lo bruto, tú te compras una cámara de 1.000 euros. Si disparas en JPEG estás consiguiendo resultados de una cámara de 600. 400 euros los estás tirando a la basura. Es así. Quieras o no. ¿Por qué? Porque la fotografía que actualmente presentamos tiene la posibilidad de modularse durante la postproducción, procesado
o edición, como queráis llamarlo. Yo, como tengo cierta cantidad de años ya, edición siempre me suena a lo que era antiguamente. Edición era seleccionar fotografías y ordenarlas. Una edición era cuando preparabas una exposición, un libro, lo que sea. Pero bueno, ahora se le llama edición también al revelado, retoque, llamadlo como queráis. Que para mí es esencial. Yo no soy anti-retoque. Os podréis imaginar que si hablo del flujo de trabajo, para mí es importantísimo todo el tejemaneje que haya a ese respecto. Y pongo el segundo ejemplo y ya os paso la palabra. Y el segundo ejemplo, un error muy habitual, pero error con mayúsculas y grabado en mármol con un cincel, para que no se nos olvide. Un error muy habitual, abro mi foto en Photoshop y lo primero que hago es enfocarla. Toma. Como si al enfocarla me engañase a mí mismo y pensase que la calidad de mi objetivo es mejor porque al verla enfocadita digo, ¿qué fotos más chulas hago? Pero vamos a ver, alma de cántaro, si el objetivo ya sabes cuál es, ¿qué te vas a engañar tú mismo? Si no tienes que engañarte, pero no, y a mí me parece muy bien que enfoques, pero no lo hagas en el peor momento, al principio. Hazlo en el mejor momento, al final. Porque si enfocas al principio, lo primero que has hecho es convertir una fotografía que es elástica en un trozo de cristal. A lo mínimo que la dobles, la partes. No sé si... Procuro emplear los ejemplos más bestias posibles para dejar huella, para que se me entienda. Que se entiende muy bien. Sí, sí, sí. Pues a eso voy. Como eso hay muchas cosas que erróneamente hacemos durante el flujo de trabajo y, ojo, estaréis pensando, ojo, este tío es un vacileta. Este tío os lo cuenta porque el primero que la pifiaba ha sido él mismo. Yo he aprendido de mis errores durante muchos años porque cuando empezó la fotografía digital a mí ya me pilló en el mundo del stock. Y entonces las agencias fueron las primeras que nos dijeron a convertirse, que tú decías, pues véndeme más fotos, no te digo, a convertirse. O sea, nos tocó adoptar muy rápidamente ese sistema. No tuvimos la suerte de no poder dormirnos y pensarnos si queríamos adaptarlo o no, porque fue un problema. Llegó un momento en el que tenías que haberlo adoptado antes de lo que tú pensabas. ¿Fue brusco el cambio? ¿Fue brusco el cambio a lo que os explicaba? Mucho, porque es que con cámaras de 4 megapíxeles ya estaba la gente, 4 megapíxeles, que valían 6.000 euros. La primera Canon Reflex, de repente nuestras ventas, las de los que usábamos película aún, bajaron porque las ventas en digital de repente subieron y claro, dices, esto no puede ser, tengo que hacer algo. Yo trabajé en híbrido durante mucho tiempo. Híbrido es que disparaba con película, pero me compré un escáner de película y escaneaba la película para poder optimizar mi flujo de trabajo, que entonces aún no sabía ni que eso era un flujo de trabajo. Pero estaba aburrido de no poder vender imágenes porque aparecía una botellita de plástico en una esquina, una colilla en el suelo, un pájaro en el cielo que no sabes ni que es un pájaro y que parece una mancha en el cielo. Todo eso los que trabajaban en digital ya empezaban a limpiarlo. Y nuestras fotografías bajaban en perfección con respecto a las fotografías de quien trabajaba en digital. Nos tuvimos que convertir sí o sí. Entonces, todo lo que yo digo que son errores en el flujo de trabajo, no me estoy burlando de nadie. Estoy viendo con humor las pifiadas que yo cometí durante más o menos tiempo y de las que aprendí. Y ahora intento que a los demás pues no les pase lo mismo, que no pierdan el tiempo. Una cosa que te quería preguntar. Has hablado de las fotografías de stock, ¿no? Sí. ¿Está mal visto el retoque en la fotografía de stock? Depende. Si tú vendes la fotografía como documental... O sea, ¿es más vendible una fotografía sin retoque que con retoque en stock? No. Pero con depende. En el mundo del stock hay dos grandes, igual que en el mundo de la fotografía, hay dos grandes grupos. Fotografía documental, fotografía en la que tú estás diciendo que la vida real es así. Ahí no te puedes permitir el lujo de mentir, con lo cual no debes retocar. Pero ojo, solo con decidir dónde te pones y qué encuadras, ya estás mintiendo, no, ya estás dando tu punto de vista. Eso en la fotografía de guerra de Vietnam se vio porque veías a defensores de un bando y de otro veías las fotos y decías, pues que parecen dos conflictos distintos. Y es la misma escena. A veces los fotógrafos estaban al lado y uno fotografiaba lo que se cargaban los camiones y otro lo que se quedaba fuera. Entonces, solo con el ángulo que tú decides, la posición en la que tú decides estar, ya das una visión subjetiva. Si quieres, no le llames otra cosa, subjetiva.
pero no te puedes permitir el lujo encima de quitar a una persona cuando hay dos o quitar una pistola o lo que tú quieras. Y en fotografía documental menos conflictiva, tampoco. Cuando tú quieres contar la realidad, tienes que tener ética y no falsear las cosas. Pero es el único caso. En una fotografía de belleza, sin retocar, no tienes, o sea, es que no tiene ningún sentido. Es que eso la gente ni se lo plantea. Que luego retoques más o menos, bueno, eso ya es una cuestión de modulación. Hay veces que dejas la cara que parece una lámpara de cristal y dices, bueno, igual me he pasado. Pero el retoque básico, normal, por supuesto que se quita. Si hay un hilo colgando de una chaqueta o hay una imperfección en la piel, es que eso ni se duda, eso se quita, por supuesto. Y bueno, si hablamos de producto, ya ni te cuento. Los productos salen imperfectos siempre de fábrica. El que se coge como producto para la fotografía final tiene que ir retocado sí o sí. Ahí no hay alternativa. Pero la fotografía artística sí que está... hay otros canales, ¿no? Que no es el stock, ¿no? Sí, una fotografía claro, artística por supuesto. no se vende, porque me imagino que la gente de viaje no quiere un lugar tétrico, que es muy bonito, muy encantador, pero se le ha dado un... No sé, el fotógrafo le ha metido el alma, ¿no? Pero nadie quiere... Una agencia de viajes que sería el posible comprador, quiere un cielo azul, con el castillo bien delimitado o la montaña bien puesta, ¿no? O sea, lo artístico tiene que haber otros canales donde poder venderlo, ¿no? Sí, y aparte que lo artístico también es una definición muy, muy amplia. O sea, lo bueno, artístico... es para referirme nos hagamos la idea a qué nos referimos, ¿no? Una Vía Láctea fotografiada normal, pues no es como la vemos por aquí, ¿no? Claro. Que es más artístico. No sé, los bosques o incluso un bodegón es mucho más artístico, ¿no? Sin embargo, no tiene salidas por ahí. No hay forma de que se vendan, ¿no? No, los bodegones en stock se venden muchísimo. Los bodegones y la fotografía de productos se venden muchísimo. Lo que ocurre, vamos a ver, yo parezco siempre el friki de la iluminación con flash portátil y del stock, porque son las dos cosas que más hago. Yo no quiero tampoco centrar la conversación en eso. Lo que ocurre es que he usado como ejemplo la fotografía de stock por ser un tipo de fotografía muy exigente. Es decir, si técnicamente tu fotografía cubre las expectativas de una agencia de stock top, de calidad, ya te puedes despreocupar si alguien te dice, va, ese objetivo tuyo no vale o esa cámara, me es igual. Si da la calidad para imprimir, me da absolutamente igual lo que me digas. O sea, problema ninguno. Que eso no ocurre cuando a mí me pasaba en su momento. Cuando yo no publicaba fotografías decía, joder, llevarán razón. Me van a amargar el día estos. Con que si el objetivo da o no da calidad. ¿Sabes? Tenías tu objetivo ahí que estabas dudoso y encima la gente te decía, va, eso no vale ni de objeto arrojadizo. Decía, ¿qué tío? Entonces, cuando tú puedes comprobar que tus imágenes se publican, te quitas de encima un montón de tabús y de dogmas y de creencias en lo que te digan los demás que dices, apunta, dímelo 2 veces, que con una no me ha llegado bastante. Hablando de tabús y de dogmas, en la fotografía de stock, ¿cómo se concibe el montaje? No sé, ¿se acepta? Hombre, ¿Es vendible? Vamos. Sí, mira, voy a compartir un momento la pantalla, ¿vale? Perfecto. Aquí en los chats tiene que haber, ya os pido a todo el mundo que haya dicho algo a través del chat, yo no me da tiempo de contestar, veréis que no paro de charlar todo el rato, ya pido perdón a cualquiera que escriba por el chat y yo no le conteste, pero si quiere de verdad una respuesta, por favor, que haga gestos o lo que sea por aquí, que yo le contesto. Voy a compartir la pantalla un segundo para que veáis, a ver, que ahora tengo el ratón aquí. Aquí. Vale, comparto esta. ¿Me seguís oyendo mientras la comparto? Sí, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis dos ventanas. Una de ellas es mi web y la otra es mi canal de YouTube. Yo he venido aquí a hacerme propaganda. No, pero bueno, para que me tengáis localizado. Si entráis en la zona de portfolios, hay una categoría que es portadas de libros. Uno de los negocios, no, esta no es, perdón, portadas, aquí. Uno de los negocios dentro del mundo de la fotografía de stock son las portadas de libros.
no se venden muchas porque por cada portada de libro vendes 500 fotos normales porque es difícil acceder a ese sector. Es decir, normal, o sea, cualquier publicación tiene dentro 500 fotos y fuera solo una. Entonces, es más difícil que te toque la rifa de las portadas. Pero es un mundo muy bonito porque te vas luego a la FNAC o a lo que sea y dices, mira, y te acuerdas de cuando hiciste esa foto y tal. Personalmente, o sea, a nivel de satisfacción personal llena mucho el mundo de las portadas. Y lo digo porque me preguntabais sobre objetividad, subjetividad. Fijaos qué subjetivas que son las imágenes que estáis viendo en estas portadas. Esto lo podéis ver en mi web, es decir, que entráis en el portfolio, en el botón portadas y veis. Acabo de Sí, pasar. perdona, Miguel. ¿Estos son encargos o son fotos que están en stock y la es elige? Todo stock. Es todo stock. Sí, pero ojo, antes os he dicho que había dos cosas que quería comentaros con respecto al tema del stock. La segunda era que la gente confunde microstock con stock tradicional. Hay dos tipos de mundo de stock. También se le llama macrostock al stock tradicional, no porque sea macro, sino como contraposición del microstock. El microstock son fotografías de precios muy económicos que se compran para ilustraciones que se necesitan con urgencia y que tiene que ser cómodo y tal, pero no para generar iconos, que es lo que se pretende cuando haces la portada de un libro. Entonces, generalmente las editoriales cuando compran imágenes para portadas de libro no las compran en agencias de microstock, generalmente. Las compran en agencias de macrostock y además no en cualquiera, generalmente en agencias especializadas en portadas. Son agencias tan especializadas en ese tema que se llaman boutiques de imágenes. Igual el nombre es un poquitín rimbombante, pero me refiero a que su mercado es muy selecto. Agencias como Alamy, con la que yo trabajo, tiene 280 millones de imágenes más o menos a la venta. Fijaos si es difícil cazar cliente ahí. Pero bueno, claro, es como está el mercado actualmente. Y sin embargo, las agencias de stock macro para portadas y tal, pues pueden manejar volúmenes de menos de 1 millón de fotos. Para que os hagáis una idea de qué tipo de imágenes buscan. No buscan cualquier tipo de imagen de cualquier cosa. Entonces, os he puesto esto porque es un ejemplo muy claro de si hay objetividad o no hay objetividad. Hay retoques de todo tipo, o sea, incluso mezclas, tramas montadas con las imágenes. ¿Veis mi ratón en esta fotografía de Silvia Balón? Pues montajes en los que se ven texturas de papel, imágenes desenfocadas, imágenes movidas, imágenes en las que se altera y se meten elementos de terceros. Hay de todo. O sea, esta fotografía no pretende ser documental si el libro no lo es. Cuando el mercado es narrativa, ficción, la portada es ficción. ¿Me entendéis? Pero tú las has concebido pensando que algún escritor o alguna editorial te las va a comprar. Hombre, pues claro, porque concebir esto dejándolo ahí a ver si alguien las ve, no es así, ¿no? ¿O sí? Si no planificas un poco a priori, es más azarosa la posibilidad de que eso conecte sin pensarlo con alguien. Por ejemplo, si está de moda la novela del perfume porque se reedita, tú fotografías una botellita que tenga aspecto de colonia, que sea más o menos antigua, por si pica. Como esta de O Remedio, la de Hello Brick. Yo te hubiera preguntado en qué te inspiras, ¿no? O sea, más o menos para hacerlo. Yo me inspiro mucho en portadas, o sea, como es un mercado que me interesa mucho, veo mucho portadas de libros para ver pues, cómo están hechas, cómo están planificadas, qué elementos se cortan. Hay veces que las fotografías te pillan a ti accidentalmente. Por ejemplo, está la de Muerte a crédito, la de Louis Ferdinand, la de La Farola, esto es delante del Louvre, en París. Hay elementos que los ves y cuando los ves dices, esto está tan abierto a tantas interpretaciones que casi que me la llevo. Claro. Entonces lo fotografías. Luego hay cosas que te sorprenden. Por ejemplo, esta en francés, la de Le Jojo de l'Humanité, la de Stonehenge, la de las rocas. Esta fotografía es una fotografía documental, pero lo único que tiene alterado son los colores. Y tuve el privilegio de que eligieron para la portada mi foto justamente por eso, porque esta foto está hecha. O sea, este libro cuando lo vi, no me desmayé de milagro, porque es un libro de estos tipo grande, con fotógrafos de Magnum y de National Geographic. Cuyons. Claro, abres el libro y te quedas sin aliento.
Y claro, la única foto mía es la de la portada. Dentro no hay porque es imposible competir con las luces y las calidades de los fotógrafos de dentro. Pero querían algo distinto para la portada y me tocó el premio gordo. Qué bien. Tal cual. Estas cosas no te las imaginas. ¿Qué pasa? Cuando tienes dudas, haces varias versiones. Siempre puedes enviar a las agencias imágenes más realistas, menos realistas, pero ojo, esta foto no falsea la realidad. Aquí no hay ninguna piedra de más. Lo único que el color del cielo, en vez de ser el típico azul intenso, pues como estaba nublado, lo que hice fue varias versiones del cielo. Azulado y otras con un tono más cálido, dándole más calidez para quitar el aspecto plomizo de la situación, que por otro lado es muy típico en esta zona. Pero haces las dos, las envías a la agencia y la agencia se queda finalmente la que quiera. La mayoría de agencias deciden que se quedan de lo que tú les envías. Tú puedes enviar mucho, pero ellos luego se quedan lo que quieren. Dejo de compartir y vuelvo con vosotros, ¿vale? Perfecto. Aquí estoy. La inmensa mayoría de agencias, como os decía, tú envías y ellas se quedan lo que quieren. Veo que el tema va por el stock. Si queréis seguir preguntando por stock, yo no tengo ningún problema, ¿eh? No, tira. Sí, bueno, pues voy a continuar. Lo primero, si queréis, no me lo habéis preguntado, pero yo imagino que me lo querríais preguntar. Y a lo mejor no ha surgido en la ocasión, pero cuando lo diga diréis, mira, ostras, lo que yo quería preguntar. ¿Qué quería preguntar? ¿Cómo obtener el máximo partido de mi cámara? Yo creo que eso le mola a cualquiera. Bueno, pues lo primero que yo os aconsejo... Es comprarse Nikon, ¿no? Hombre, por supuesto. No, antes que eso, lo primero que os aconsejo es que me interrumpáis cuando queráis para preguntar. Es muy importante. Pero si no, yo tiro millas. Tenemos el chat abierto para toda la gente. Yo estoy pendiente del chat, ¿eh? O sea, masacrad a preguntas que se las iremos pasando. Ahí. Bueno, lo primero que yo os aconsejo es disparar en RAW. Si tenéis una cámara que permita más o menos profundidad de bits en el RAW y tal, bueno, eso ya es un problema. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Pero sí que os aconsejo que disparéis en RAW. Si resulta que necesitáis disparar en JPEG, que difícil es que haga falta disparar en JPEG sin guardar a la vez el RAW. Porque hay veces que si el espacio, que si tal, pero si actualmente las tarjetas de 64 gigas valen tiradas de precio y te caben fotos para aburrir en 64 gigas. Es más, ¿no tienes espacio? Dispara menos. Que seguro que cada 2 fotos que tiramos, una es mala. Pues la mala no la tires. Procura tirar solo las buenas. No es cachondeo. A mí me pasa. Yo disparo muchas fotos malas, siempre procuro disparar menos y al final siempre acabo borrando un mogollón. Joder. Bueno, en cualquier caso, es difícil que tengáis una razón de peso para necesitar un JPEG ya. Si es así, disparad con RAW y JPEG. Y el JPEG, gastadlo solo para una emergencia, pero disparad en RAW. ¿Por qué? Pues porque luego viene aquello de estas sombras, es que he intentado levantarlas, pero enseguida se posteriza, enseguida salen manchas, sale todo así demasiado como alterado. Porque si lo intentas hacer con el JPEG, estás perdido. El JPEG da muy poca calidad. Con los cielos, lo mismo. Es que los cielos se me han quedado así medio desvaídos y tal, y voy a oscurecerlos, pero es que lo oscurezco y queda artificial. Claro. Es que el RAW se inventó para algo, para aprovecharlo. Yo sé que es un poquitín más paliza trabajar con el RAW, me lo diréis a mí que siempre disparo con RAW, claro que lo sé. Pero es que el problema es que las fotos, una vez las das por acabadas, se queda ahí para siempre. Y se puede quedar bien, regular o mal. Eso lo decides tú. Y luego cuando ves las fotos y dices, ves las fotos de otro y dices, qué bien las acaba, y yo no, está en tus manos. Simplemente es activar lo de disparar en RAW. No os pego más la paliza, pero sí que os aconsejo que disparéis en RAW y que le dediquéis un tiempo al conversor RAW, el que sea. Gratuito, Photoshop, Lightroom, Capture One, lo que sea. Yo trabajo con Lightroom y con Photoshop. Es por hábito. Cuando trabajéis con RAW, lo primero que podéis hacer es, por llevar un orden, es, os digo si queréis lo que yo hago. Estoy oyendo ruidos por ahí. ¿Es una pregunta? ¿Hay alguna pregunta o no? No, es José. Se ha desactivado ya. Bueno, pues cuando trabajáis con RAW, es el momento en el que podéis aplicar mejor la corrección de perfiles. O sea, otra cosa muy importante para hacer, corregir el perfil.
eso de perfiles de lente que tiene Lightroom y Photoshop, eso va genial, porque hace que vuestro objetivo se incremente en un 20% la calidad de la imagen con respecto a su precio. Vuestro objetivo de 500 euros ya rinde como uno de 900. Entonces, merece la pena aplicarlo. Yo lo que hago siempre es la corrección de lente, que lo que hace básicamente es corregir las líneas para que se reduzca la aberración de barrilete o de almohadón, reducir el viñeteo, y después lo que hago es corregir el balance de blancos. El balance de blancos en el RAW lo podéis corregir con mucha más precisión que lo podríais corregir con un JPEG o con un TIFF. Aún queda alguna cámara por ahí que capture en TIFF, pero eso ya casi no existe. Actualmente las capturas son en RAW o en JPEG. Porque es que el RAW tiene un montón de colores más. Yo lo voy a contar a lo bestia, porque los números a veces, aparte, los números están en Wikipedia, pero yo voy a contarlo para que me entendáis. Para hacer una fotografía final de calidad, para, no sé, pensad en la editorial que más os mole, pues para la portada de esa editorial, sea revistas, sean libros, lo que sea, o un póster. Para la máxima calidad posible necesitaríais, voy a ampliar una metáfora, un estuche de, ¿recordáis cuando éramos pequeños los estuches de colores de 12, 24, 36? Los números más altos ya eran los que veías en las bolsas de otros, que se te caía la baba, que decías, madre mía, cuántos colores. Bueno, pues pongamos que puedes necesitar 36, un estuche con 36 colores para tener, por ejemplo, 3 azules distintos para que el cielo tenga varios tonos, para tener 3 marrones distintos para que las zonas de sombra oscuras puedan tener tonos distintos. Necesitas 36. El JPEG, si no lo tocas, puede llegar a darte 36 en los mejores casos, en algunos menos, a lo mejor 30. Y el RAW te puede dar a lo mejor 80 colores. Así, a lo bestia. Claro, tú puedes decir, ¿qué necesidad tengo yo de tantos? Pues es que resulta que a veces cuando haces una foto de paisaje, tú quieres el cielo de una foto y el suelo de otra. Me explico. Es la misma foto, pero tú disparas a una exposición por compromiso para que no se queme demasiado el cielo ni se oscurezca demasiado el suelo. Pero luego te gustaría tener el cielo subexpuesto un EV,5 y el suelo sobreexpuesto un EV,5. Eso es lo que hace que de una gama de 80 colores tú cojas 40 de las luces y 40 de las sombras que no son los mismos y tengas 2 fotos diferentes montadas por capas en la imagen final. Y así se consiguen esas luces que dices, ¡joder! Es que fulano, léase uno al que le tengo manía porque la foto la hace mejor que yo, es que siempre pilla el día bueno, siempre pilla una luz buena, tiene unos cielos, unas sombras. No, no las tiene él, las tiene el RAW. Y lo más triste es que tu cámara también lo tiene y no lo aprovechas. Claro, se puede trabajar por sectores y así mejoras la imagen, evidentemente. Claro. Yo lo digo de la mejor manera, de la manera más contundente posible para que el mensaje cale. Igual decís, joder, qué tío más alarmista. Estamos entre amigos, lo digo con confianza para que os animéis a sacarle el máximo partido a vuestra cámara. Yo no hago mucho más con el RAW. Yo hago generalmente, hago las correcciones de perfil de lente, las de corrección de balance de blancos, porque para hacer el balance de blancos hay mucha más gama de colores en el RAW que en el mapa de bits. Digo mapa de bits, cualquier cosa que ya es por píxeles, porque el RAW aún no tiene píxeles. Y las correcciones generales de luz y color. Entre ellas, corregir el balance de blancos es una corrección de luz y color. Sobre todo cuando el balance de blancos tiene que ser preciso. El balance de blancos lo podéis hacer con un gris neutro normal y corriente o con una paleta de color de estas a lo bestia. ¿Queréis que os enseñe una? Sí. Voy a enseñaros una. Ya estoy. Se ha caído, se ha oído, ¿no? Bueno, me refiero a esto. O sea, cuando necesitáis trabajar con color con mucha precisión, podéis trabajar con esto. Pero no hace falta tanto. En el 95% de casos, la corrección de color la podéis hacer suficientemente bien simplemente con un gris neutro. Un gris neutro es cualquiera de los que están aquí. Los extremos no. Lo del balance de blancos, aunque se llame blancos, no lo hagáis con un blanco. Es mucho menos preciso. Es mejor hacerlo con grises, con tonos intermedios de gris.
como estos de aquí. Este se ve demasiado iluminado, pero bueno, estos de aquí irían bien. Huir de los extremos. ¿Esto qué es? Esta paleta realmente es la Spider Checker de Datacolor que funciona con un software. Esto realmente está hecho para calibrar conversores RAW. Una cosa que cuanto más han evolucionado los conversores RAW, menos precisa es. Pero que lo que hace es evitar los problemas que tienen los conversores RAW cuando son genéricos. Adobe, por ejemplo. Adobe es un conversor que tiene que convertir fotografías de Fuji, de Canon, de Leica, Nikon, Olympus. Tenemos micros... Ya está, ya está. Perfecto, perfecto, Felicidad. Muchas gracias. Cuando trabajáis con un conversor genérico, necesitáis evitar las desviaciones de color que se producen por ser un conversor común para todos. Cuando trabajáis con Nikon y queréis usar el mejor conversor para Nikon, buscad el disco ese que iba en la caja de la cámara y usad eso como conversor. Como es el conversor hecho por el fabricante de vuestra cámara, no tiene que preocuparse por cómo representan los rojos, los verdes o los azules otras marcas como Olympus, Fuji. No, solo tiene que preocuparse por convertir su propio RAW. Entonces es la conversión automática más precisa de color que podéis encontrar. Pero cuando trabajáis con conversores genéricos, Capture One, Photoshop, Darkroom, Raw Therapy, de los que hay muy buenos también de licencia libre, cuando trabajáis con uno genérico, pues estáis, cada color se convierte de la manera más equilibrada posible, la promedio entre cómo lo sacaría a lo mejor Canon, que lo saca más naranja, y cómo lo sacaría Nikon, que a lo mejor lo saca más rosa. ¿Me explico? Entonces, lo que habéis visto es eso, es una cosa que va asociada con un software. Decidme, ¿hay pregunta por ahí o no? No, me parece. Sí, hay un par de preguntas. A ver, pues venga, va, pregunten, disparen. Primero nos vamos un poco atrás, lo que hemos hablado, lo de los stocks, pero han preguntado, mira, Biel Montero nos dice... Menos mal que la charla no era de fotografía de stock. No. Pero bueno, algo ha quedado porque alguien tiene dudas, ¿no? Perdona, José, ¿sabes qué quiere decir esto, no, Miguel? ¿El qué? Que nos estemos tan solo en stock. Bueno, pues que a la gente le interesa el tema, ¿no? No, quiere decir que tendrás que venir otro día a explicarnos lo que nos venían. Grupo de trabajo, eso es. Es lo que hay. Vale. Bueno, mira, pues nos preguntan que cómo se empieza en el stock, ¿no? Y si merece la pena intentar vender siendo solamente un aficionado. Quiere decir que si los impuestos se comen con lo ganado o si llegas a vender alguna foto. Actualmente el stock está muy masificado. Yo, todo el mundo que me lo pregunta, se lo digo tal cual. O sea, yo prefiero primero las malas noticias y luego las buenas. El stock está muy masificado. Entonces, si te vas a dedicar solo al stock como negocio, tienes que estar dispuesto a producir muchísimo. ¿Eso quiere decir que por estar muy masificado esté imposible? No, ni mucho menos. Está muy masificado, pero como siempre, la excepción no abunda. Hay gente buenísima que dices, me quito el sombrero 5 o 6 veces, vaya tela. Esa gente va a vender siempre, mucho. Puedes ser tú, ¿por qué no? Entonces tienes que buscar una agencia que tenga un equilibrio entre muchos elementos, que tenga un buen mercado. Hay veces que decimos, en esa agencia no, que si hay 300 millones de imágenes, ¿cómo van a coger mías? Esa es la que tiene clientes. La que tiene 1000 imágenes, allí no se acerca nadie ni para decir buenas noches. No vas a vender. No le tengamos miedo a la competencia. No podemos trabajar en un mundo tan masificado como la imagen y tenerle miedo a la competencia. Es incompatible, no entra en la misma frase. Entonces, hay que buscar agencias que realmente tengan mucho mercado. Si estás dispuesto, veo que Gabriel también tiene una pregunta. Lo ponemos en la lista. Si estás dispuesto, no, pero acabo con esta primero. Si estás dispuesto a producir mucho, puedes. Pero no obstante, actualmente lo que es más fácil conseguir con stock es tener una fuente de ingresos complementaria, pero no la básica. Vamos, es que actualmente ya no es la básica ni para mí. Yo tuve el privilegio de vivir durante años exclusivamente del stock, pero llegó un momento en el que la masificación era mucha y al final dices, mira, no voy a arriesgar y voy a empezar a trabajar también para clientes, porque es que hay veces que le dices que no a clientes porque no tienes hueco, porque tienes realmente todo el tiempo de producción dedicado a stock. Y yo continúo en el stock, hago mucho en stock, sobre todo porque aprovecho la inercia de los años que llevo trabajando en stock. Yo empecé a finales de los 90. Tengo actualmente unas 30.000 imágenes más o menos a la venta, que puede parecer poco para cómo está el mercado. Pero bueno, es bastante dependiendo de qué nichos cubras.
Y sigo, por supuesto. Yo creo que ya, la edad que tengo, yo me jubilaré haciendo también stock. No pienso descolgarme de ese tema. Pero si tuviese que empezar desde cero, tendría muy claro que, primera, si quiero dedicarme a eso como único negocio, tengo que estar dispuesto a poder trabajar a tope un año sin recibir ingresos. Porque el stock requiere paciencia. El stock es el trabajo de la hormiguita. Funciona a largo plazo. Si quieres resultados inmediatos, no funciona. Hablo del stock tradicional. Yo no tengo imágenes bueno, solo tengo imágenes en microstock, las que hago con el móvil, que las tengo en una agencia de la de Adobe, lo que era antes Fotolia. Por probar, por conocer un poco ese mercado, pero no produzco pads. Tengo, no sé si llegará a 100 y pico fotos, nada. Todo el grueso lo tengo en fotografía tradicional, porque es que cuando yo empecé no existía microstock, entre otras cosas. O sea, no es que yo eligiese en su momento, es que no había el mercado de stock, perdón, era el que había. ¿He contestado a la pregunta completa? Sí, total, la verdad que sí. Pedro José Justicia nos dice que de lo que estabas hablando antes con la cata de color, el balance de blancos, ¿el balance lo haces antes o después de disparar? Hombre, esa pregunta es de las buenas. Hemos vuelto al final al tema. Hemos vuelto al final al tema del flujo de trabajo. Esto para mí es importantísimo. Y muchas veces la gente se sorprende y me dice, tío, ¿eres un cutre? No soy cutre. Yo hago el balance de blancos después, no antes. Yo no hago el balance de blancos en cámara. Si queréis os explico el por qué. Es muy fácil. En una pantalla tan pequeña, sometido a circunstancias de visionado en las que a veces tienes luces de todos los colores o estás en la calle o lo que sea, con la poca precisión que tiene la pantalla de la cámara, yo no puedo confiar en que ya haya acertado y me esté corrigiendo bien el color. No. Yo trabajo con RAW de manera que me aseguro que el color aún no se ha aplicado, o dicho más a lo bestia, el color aún no se ha quitado. Ya no se me ocurre un término peor para asustaros, para que uséis RAW. En RAW tenemos toda la gama de colores aún, con lo cual cuando yo hago la corrección a posteriori, estoy absolutamente seguro porque la medición no la hago visual, la hago numérica. Yo luego me voy con el puntero y miro a ver si los grises neutros que yo creo que son grises neutros tienen los mismos valores de R, de G y de B. Si los tienen, es que es neutro. Pero utilizo una herramienta, utilizo un gris neutro. Yo utilizo el de BK. Os enseño uno. Vale. Ya estoy. Perfecto, Utilizo esto. Es un gris neutro, pero es de cerámica. Entonces el color no degrada. Es gris, de hecho. No es como los de cartón que con el tiempo dices, ¿la foto me salen verdes? Claro, es que se te ha hecho magenta el gris y no te has dado cuenta. Hasta los cartones de toda la vida, aunque los guardes a oscuras y tal, da igual, se estropean. Entonces, esto no. Porque esto además que si está sucio de roce, lo lavas en el agua y ya está. Con esto... ¿Quieres decir que si lo haces antes, ¿no? Estás como haciendo un preset al RAW, ¿no? Estás haciendo un preset o un ajuste de cámara al RAW. No te llega de nuevo al editor, no te llega al RAW pues limpio, sin nada. No, sí que llega. Si trabajas con RAW, el color que estás capturando es todo. Lo único que te muestra el conversor RAW es, por decirlo de alguna manera, el conversor RAW te dice, según el balance de blancos que has aplicado, tu fotografía en RAW, cuando la conviertas a mapa de bits, reproducirá así los colores. Está enseñando un JPG. Exacto. El RAW los sigue teniendo todos. Entonces yo lo que hago es poner un preset más o menos parecido, sobre todo porque muchas veces trabajo con el cliente al lado y tiene que ver resultados. Entonces trabajo con un preset, pues si trabajo con flashes, pues el preset de flash y ya está. Pero luego la corrección de verdad la hago en el RAW, a posteriori, en el conversor RAW. Porque lo que vemos en pantalla en la cámara es un JPEG, ¿no? Es una... Sí. Claro. Sí, más o menos. Es una interpretación que ya hace el software de la cámara, ¿no? Y siempre pongo un gris, el que sea, esto, uno de cartón o lo que sea, pero siempre pongo un gris al principio de la sesión y luego en toda la sesión, sea de lo que sea. Pero es que si sea lo que sea que tenga que reproducir color. Incluso cuando hago sesiones de retrato
para personas que son personal branding, gente que son influencers, que tienen, pues, que llevan marcas de ropa en redes sociales y tal, el color es muy importante. Lo mismo, un parche gris en una de las primeras fotos, y cuando descargo, primero aplico la corrección de lente y lo siguiente que hago después es seleccionar todas, irme con la pipeta a ese gris y que me lo aplique a todas las fotos y las tengo corregidas. No uso generalmente este desplegable que habéis visto, salvo para trabajos muy técnicos, muy técnicos. De la mayoría de casos no hace falta. Con gris neutro corregís suficientemente bien. Pero ojo, gris neutro técnico. Eso de decir, va, pues yo me la saco con una cartulina de la papelería. Me has matado, tío, pero por favor. Te gastas una pasta en equipo y vas a ratear en comprarte un gris de 3 euros en la papelería. Ya no te junto. No es serio. Bueno, mira, volvemos de nuevo a lo que estábamos hablando. Te han llamado después. Bueno, mira, no, seguimos. Pero José Justicia, que es el que ha hecho la pregunta, dice: por tanto, el balance de blanco te lo guardas un disparo al principio de la sesión, ¿no? Que es lo que comentabas, lo que acabas de comentar. Sí. Eso Yo es. no guardo nada en la cámara, simplemente que tengo una foto en la que está el gris ahí en medio molestando, que ese es el que me arregla las fotos. Eso es. Vale. Lo tienes como muestra en la muestra para que luego todas sean igual, ¿no? Y bueno, pues luego también te pregunta, ya volviendo a los stocks otra vez de nuevo, ¿te han llamado clientes después? A ver, que ya, bueno, aquí está preguntando mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Gabriel tenía una pregunta también. A Gabriel le he visto antes ahí haciendo gestos porque tenía una pregunta, sí, ¿no? Actívate el micro, Gabriel. A ver, bueno, era una pregunta relacionada un poco al tema este de stock y microstock, en relación a lo que preguntaba la persona esta que decía si valía la pena empezar. Entonces, lo que yo iba a preguntar era cuántas fotografías, por ejemplo, se necesitarían. Como tú decías, bueno, te tirás currando un año para empezar a ver resultados. ¿Cuántas fotografías estamos hablando, por ejemplo, de microstock, que entiendo que es lo más sencillo de hacer, se necesitarían para decir, bueno, más o menos, lo que sea, aunque sea sacar 100 euros por mes? Hombre, te va a parecer que estoy evadiendo la respuesta. No es así. Pero depende muchísimo de la agencia en la que trabajes. Agencias con 300 millones de imágenes como Shutter no es lo mismo que agencias con 50 millones de imágenes. Y por supuesto también a qué te dediques. Si te dedicas a fotografiar tecnología, tienes que tener muchas imágenes. ¿Por qué? Porque la competencia es muy dura. Si te dedicas a fotografiar, por ejemplo, antigüedades, puedes tener menos, porque la competencia es menor. Imagínate que tienes una colección de teléfonos antiguos y te dedicas a fotografiar conceptos, pero con la maquinaria de teléfonos antiguos. Casi no tienes competencia. Uno de los secretos mejor guardados de la fotografía de stock, que a mí me parece que de secreto no tiene nada, pero bueno, es encontrar tu nicho, que es una palabra un poco fúnebre, pero es como se le llama a encontrar lo que tú puedes hacer que los demás no pueden hacer tan fácilmente. Claro. Aunque sea, ojo, aunque sea lo aparentemente hortera de fotografiar flores, es que como te dediques a cultivar algún tipo de flores que no es habitual ver en otros sitios, hay una parte del mercado que va a ser tuya. Sí, evidentemente. Si tenés un producto más exclusivo, es más fácil venderlo. ¿Tienes agricultores cerca? ¿Ganaderos? Ese es tu mercado. Claro. O sea, vamos a ver, todos viajamos por gusto, eso está claro. Pero generalmente las fotografías de viajes más vendibles para un fotógrafo de stock son las de su ciudad para vender a editoriales de Japón y no las de Tokio para vender a editoriales españolas. Me sale muy caro. A mí me encanta Japón, pero claro, yo no puedo vivir de hacer fotos en Japón y venderlas aquí. Ahora, eso sí, cada vez que voy me pongo las botas a hacer fotos. Pero le estás dando la vuelta a la cosa. Yo estoy en Valencia. Para mí, lo ideal es fotografiar Valencia. Y aparte, más me vale ponerme las pilas y mirar con ojos de turista y disfrutar lo que tengo aquí, porque entonces como fotógrafo de stock estás perdido. Como la cotidianeidad te mate, adiós. Porque es que tu clave está en la cotidianeidad. Tu negocio, tu secreto, tu sector está en lo que tienes cerca. El jardín del vecino o tu amigo que es ganadero que tiene lo que sea, o yo que sé, o un amigo que tienes que se dedica a cultivar, un apicultor. Ahí está la clave. Porque eso no lo tiene todo el mundo al alcance de su mano. Y los paisajes, los de tu zona. Porque no hay paisaje más feo o más bonito. Nosotros, a las personas nos influye mucho la novedad, lo exótico, lo que no vemos habitualmente. Eso está muy bien. Lo que no está tan bien es que no veamos lo mismo
en lo que nos acompaña continuamente. Es una pena que como fotógrafos... Vamos, a mí me parece alucinante el ejercicio que hace Tino Soriano todos los días saliendo a fotografiar el lago de Bañoles. Sí, sí. Claro, es que eso es tener espíritu fotográfico. Lo que pasa es que lo que a veces ves cotidianamente no te llama la atención porque estás, vamos a decir, aburrido de verlo, y de repente viene alguien y te muestra, yo qué sé, algo de Tokio, y dices, hostia. Sí, claro. Hostia, lo dirá un mismo japonés cuando le mostras algo de Barcelona. Claro, sí, suena distinto, pero más o menos es... Sí, es así, pero claro, la cuestión está en que tenemos que luchar contra eso. No nos puede chafar la cotidianeidad, porque entonces estamos perdiendo tiempo, dinero y facultades. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí, Dígame. bueno, mira, la fotografía de cristal, como botellas de coñac, etcétera, Sí. ¿vale? El cristal de bebidas, cristal en general, es de lo más complicado. Hombre, todo lo que tenga reflejos es de las cosas más complicadas que hay. Porque la iluminación la tienes que poner tú. O sea, no vale ponerte... me pongo aquí en esta parte de la casa que hace sombra y fotografío. Claro, luego amplías en Photoshop y te ves tú en la botella de cristal. O sea, no, es de las cosas más complicadas que hay porque hay que iluminar, hay que construir diversos planos de luz y estar dispuesto a retocar mucho. O sea, la foto, eso de decir, yo quiero la foto obtenida en el momento de la obturación. O sea, yo quiero que la foto salga perfecta en la captura. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser Tienes que difícil. retocar luego, ¿no? Tienes que retocar. Si hay reflejos en el fondo, allá detrás, en el fondo estás tú, reflejado también. Ya, entonces, sí que hay gente que tiene espacios y condiciones muy buenas para poder generar planos de luz muy intensa y de oscuridad muy intensa, y entonces consigue reducir el tiempo de retoque, pero eso no quiere decir que te quedes sin. Yo no tengo un espacio, yo fotografío, mi estudio está donde aparco mi moto. Entonces, tengo el espacio que tengo y animo a la mayoría de la gente a que haga las fotos en el comedor de su casa, porque se pueden hacer. Compensas el no tener un espacio para poder trabajar con un 300 milímetros, pues retocando más, pero ¿qué te sale más barato a día de hoy? ¿A dónde puedes llegar? ¿A meterle una hora más a cada foto o a tener que pagar un alquiler de 900 euros? Claro. Tú decides. Porque en el fondo yo no tengo interés en que hagas una cosa u otra, solo te muestro las alternativas de una manera objetiva. ¿Disparas en manual o semiautomático? Nos preguntan. Vamos a ver. Siempre disparo en manual, pero por hábito, porque tengo esa costumbre, pero yo no le veo, o sea, de hecho yo tengo un vídeo que es un poco de coña, pero no es de coña, en mi canal, que pregunta, ¿hacer las fotos en manual es más pro? O sea, ¿las fotos valen más por hacerlos en manual? Que por supuesto la respuesta es no. Pero bueno, de paso pongo algunos argumentos, porque parece que las fotos, si están hechas en manual, dices, es que, espera que me quite el sombrero 2 veces, vamos a ver. ¿Te gusta la foto? Te gusta. ¿No te gusta la foto? No te gusta. Ni en manual ni a pedales. No te gusta y ya está. Entonces, da igual. Yo trabajo en manual por costumbre, pero no por otra cosa. Pero sí que sería un buen consejo decir, para trabajar en manual, en semiautomático antes deberías aprender en manual, ¿no? Y una vez que dominas el manual, es una función que tiene la cámara que nos va a ayudar en muchas ocasiones los semiautomáticos, ¿no? Hombre, yo he visto que a veces resulta más eficaz para la gente aprender trabajando en program o semiautomático y enseñarles para qué sirve el botoncito ese del más y el menos. Porque hay veces que a la gente le resulta más fácil entenderlo y dice, si aprieto el más, o sea, si pone más algo es más luz y si pone menos algo es menos luz. Entonces lo empiezan a entender fácilmente. Vale, como ejemplo sí, pero al final, ¿no? Entender que el diafragma y la velocidad lo pones tú, o el triángulo con el ISO, es necesario aprenderlo para luego coger, según qué tipo de fotografía, ¿no? Pues tu velocidad o diafragma, lo que te vayas a utilizar. Hemos cogido uno de los temas que me apasiona, no es coña. Hay muchas veces que estamos trabajando en manual, pero lo único que hacemos es mover ruedecitas, que a veces vamos tan rápidos que se nos olvida cuál estamos moviendo, hasta que la raya está en el 0. Si hacemos eso, eso no es trabajar en manual.
seamos... No, tú preconcibes la fotografía y sabes, yo te digo, quiero el diafragma este para esto o la velocidad esta para lo otro, ¿no? Entonces yo, depende de qué fotografía, lo hago en manual, porque es lo que yo voy a hacer. Eso es aprender en manual. Es semiautomático, es saber que yo voy a poner un diafragma subido y voy a congelar el coche, porque me lo va a hacer mi cámara, ¿no? Si tengo claro que necesito, por ejemplo, congelar el movimiento, hay muchos fotógrafos de prensa de deportes que lo que hacen es trabajar en semiautomático dejando bloqueada la velocidad y así saben seguro que la foto no sale movida. Si lo que quiero fotografiar es un grupo y necesito, o estoy trabajando, por ejemplo, en un restaurante y tengo que fotografiar y sé que la comida está aquí, las manos allí, tiene que estar todo a foco, lo que hago es, puedo usar el semiautomático con preferencia a la abertura del diafragma y me aseguro la profundidad de campo. Hacer eso de esa manera o trabajar en manual dejando bloqueado uno de los dos valores y compensando con el resto, con el valor que a mí no me modifica lo que es primordial en ese momento, sea congelar el movimiento o tener mayor o menor profundidad de campo, para mí es prácticamente lo mismo. A mí me parece que es una herencia clásica y fijaos que yo sé que por mi aspecto aparento una semana menos de lo que tengo, pero yo vengo de aquella época también. Yo me acuerdo cuando como que te daban los galones a cuentagotas y si no trabajabas en manual no conseguías tal. Si no forzabas película no llegabas a... Yo me acuerdo de aquello y hay veces que digo, ya hace falta. Yo qué sé. Hay veces que hay gente que trabaja muy bien en semiautomático, clava la foto antes y tiene criterio. Sabe que lo que quiere es aumentar la profundidad de campo o congelar el movimiento o lo contrario, dejar el movimiento más lento y poner la velocidad a 1 segundo y que la cámara ponga el diafragma. La cuestión es, cuando previsualizas, como tú has dicho, como ha dicho José, no solo es dejar todo en cero. Que lo más difícil es que lo que tengamos delante quede bien con una exposición normal. Casi todo va a requerir sobreexponer o subexponer. Yo lo hago en manual porque me resulta más cómodo por hábito, pero no creo que sea la norma para imponer a los demás con tanta certidumbre como sugiero que se use el RAW. O sea, estoy mucho más interesado en que la gente use el RAW que use un modo de exposición u otro. Hombre, claro, pero entonces también podemos decir el automático total. No. Utilizar las herramientas. Una cosa no implica... Yo creo que las herramientas, o sea, todo tiene un orden, ¿no? Se aprende que es el manual para lo que quieres conseguir, profundidad de campo, velocidad, ¿no? Se aprende esto, y una vez que se aprende esto, utiliza las herramientas que te da la cámara para facilitarte eso. Pero es básico, ¿no? Si te gusta la fotografía, saber qué es tu cámara, qué es el manual, ¿no? Porque si no, tiraríamos en automático, simplemente miramos, encuadramos y disparamos en automático. Esta discusión se tenía hace 15 años con el flash en manual. Ya no se tiene. Se trabaja con el flash en TTL y ya nadie se siente peor por trabajar en TTL. Con la cámara ocurre lo mismo. Como bien has dicho... Si no es peor o mejor, yo no creo que sea peor o mejor, es conocimiento, ¿no? Es tener, si te apasiona la fotografía, pues primero hay unos pasos a seguir. Que no te digo que saques mejores fotografías, no te digo ni que sea superior o inferior, pero sí que hay unos pasos a seguir, ¿no? Es igual que las reglas compositivas, pues se saltan cuando las sabes. Si no te vas saltando las reglas, ¿y por qué te saltan las reglas? Tienes que justificarlas, ¿no? De alguna manera. Y no soy nada ortodoxo. Te digo que hago mucho de abogado del diablo, ¿eh? No soy nada ni purista ni ortodoxo, pero las saltas cuando las sabes. Si no, pues, bueno, pues las saltas por azar o porque no sabes por qué funciona o no funciona, si no las sabes. Es que yo no he dicho que la gente trabaje en semiautomático sin saber lo que está haciendo. Lo que he dicho es que cuando lo sabe, por ejemplo, fotógrafos de prensa que hacen deportes, decirles que trabajen en manual no tiene ningún sentido. Es mucho más fácil que trabajen en semiautomático. No. Entonces hablamos de lo mismo, porque ese fotógrafo de prensa ya sabe trabajar manual y utiliza la herramienta de la cámara que le va bien. Claro. Por ejemplo, en naturaleza, aves en movimiento, es mucho más sencillo utilizarlo en semiautomático que en manual. Evidentemente sabes utilizar el manual, pero te es mucho más sencillo, dado la herramienta de la cámara, utilizarlo en semiautomático. Le metes una velocidad 1000 porque lo que quieres es parar y como lo sabes, metes una velocidad 1000, 2000, lo que sea, una ISO automática hasta lo que te dé tu cámara
y el diafragma, pues más o menos, a lo que quieras, ¿no? Esto es utilizar, pienso que es bueno lo que tú dices, que no se tiene que despreciar el semiautomático. Yo lo hacía, ¿eh? Yo lo despreciaba. Yo era de aquellos que decía manual, manual, manual. Y con el paso del tiempo he llegado al convencimiento de que no. Semiautomático en según qué casos, porque lo sabes. Sabes, tienes un Ferrari para correr, tienes un 600, lleva 4 y lleva 4, ¿no? O lleva 4 y lleva 2, no sé, pero es diferente, es diferente. Pero De hecho, Juanjo nos dice que le encanta que se diga lo del semiautomático porque es algo que él muchas veces dice. Juanjo nos hace a veces talleres en la asociación y él pues dice estas cosas, que el semiautomático es una herramienta para usarla. De hecho, José, sí. José, llevabas toda la razón cuando has dicho, primero hemos de conocer la cámara, eso es esencial, pero luego hemos de aprovechar todo lo que ya tiene para hacernos más fáciles las cosas. Pues efectivamente el semiautomático ayuda a hacernos más fáciles las cosas. Lo que pasa es que yo sigo escuchando de vez en cuando afirmaciones a ese respecto como con un sentido un poco religioso. Es decir, sí, no, purista. pero la has hecho en manual y ves esa mirada de... Como no esté en manual, la foto no está buena. A mi edad ya eso me da risa, la verdad. Me da risa porque dices... Es que antes había otras cosas con las que ocurría lo mismo. El TTL del flash es un caso. O sea, antes te decían TTL, tú estás... Hasta que al final la gente ya lo ha invertido. Dice, manual en el flash. Me pasaría el rato mirando el flash. Yo lo que quiero es mirar la realidad y fotografiarla. Y ojo, yo trabajo con el flash en manual generalmente porque trabajo en estudio. Pero eso no quiere decir que imponga a los demás esa manera de trabajar. Yo trabajo así por hábito, por costumbre, porque una de las cámaras con las que más he disfrutado en mi vida ha sido la FM2 y ahí no había alternativa, era o manual o no hacer la foto. Y por costumbre, pero nada más, es una costumbre. Me dicen que nos hemos dejado preguntas por arriba en el chat. A ver, ¿qué preguntas hay? No lo sé, me avisan. Uno dice, me alivia que diga, Ana dice, me alivia que diga lo del comedor. Pedro José Justicia dice que yo pasé de hacer fotos en el comedor a comer en el estudio. Es que Pedro nos enseñó en un taller que nos hizo, en su flujo de trabajo, cómo desmontaba un comedor para meter una modelo con fondo y con todo, y lo hacía, corría tal, y lo convertía en lo que tú acabas de decir. Yo te mostrara cómo tengo el comedor de casa ahora. Juanjo nos dice que hay que conocer bien lo que es el triángulo de exposición. Montero dice que la fotografía de... ¿Cómo en fotografía de calle, en manual casi no tiene sentido porque pierdes fotos? Claro. Es que conocer el triángulo de la exposición no quiere decir trabajar en manual. Son dos cosas diferentes. Exacto. Conocer el triángulo de la exposición es, como decíamos antes, aprovechar las herramientas que la cámara te da, y no trabajar en manual tampoco significa automático total, no. Yo os he dicho al principio que lo primero que le enseño a la gente es que hay un botoncito con un más y un menos. La clave realmente está ahí. En decidir cuándo tú estás midiendo elementos que son más claros que un gris medio y cuándo estás midiendo en elementos que son más oscuros que un gris medio. Si además de eso conoces tu cámara y puedes cuantificar cuánta diferencia en EVs hay desde el gris medio hasta aquello que tú estás midiendo, no solo que clavas la foto, es que de repente te sorprende que tu cámara tenga tanto rango dinámico, porque en la mayoría de casos no conocemos el rango dinámico de nuestra cámara porque trabajamos solo con medio. Estamos tirando la exposición hacia un lado o hacia otro porque tenemos que corregirla a posteriori. Yo voy a hacerme publicidad del canal de YouTube. Tengo un vídeo en el que hablo de... Espérate, te la voy a hacer yo. Es un vídeo que vale la pena verlo. Encima vale la pena ver andar. Sí, vale la pena verlo andar y cómo comenta las cosas. Y es muy didáctico, de cómo sobreexponer o subexponer para llegar al blanco o para llegar al negro. Porque la cámara nos engaña. Me pasé por un sitio que era ideal para eso, era un bosque, entonces estaba todo el rato con zonas con sombra, con zonas con luz y tal. Y sí, es así. O sea, a mí, yo me acuerdo, yo me aprendí el sistema de zonas con el libro de Laguillo y con la versión inglesa de Sound System, ahora no me acuerdo ya el nombre del autor, porque ya hace un taco de años, y entonces era mucho más difícil porque no había inmediatez.
tenías que exponer con los grises, o sea, llevando un gris hasta blanco y hasta negro, revelar, recordar qué habías hecho, pero con digital es una barbaridad. Es tan instantáneo que tu cerebro enseguida lo entiende. Bueno, pero Enseguida. el fotómetro, lo de derechear, ¿estás de acuerdo? No. No. Toma, hoy estoy haciendo amigos, ¿eh? Vaya. No, vamos a ver. Que no esté a favor, o sea, que no esté de acuerdo no quiere decir que esté en contra. Quiere decir que actualmente no hace falta. El rango dinámico que tienen nuestras cámaras es tan amplio que derechear el histograma me obligaría a perder tiempo en cada fotografía después para reajustar la exposición. Bueno, si tú si tú sabes que tu rango dinámico puede llegar a 1,5 punto, 2, y lo explotas llegas hasta ahí, desde luego es mucho más fácil recuperar luces, ¿no?, que sombras. Digo, cuando es muy... Entonces no estás derecheando. Entonces no estás derecheando. Si yo estoy midiendo en un jersey blanco de punto, y cuando mido abro 2 EVs, eso no es derechear. Eso es exponer correctamente, porque tengo que darle la claridad que le corresponde a ese blanco. Y, por ejemplo, la típica foto de grupo que hay un amigo que viene con la camisa blanca de algodón y dice, tío, ya me has fastidiado la foto de grupo. Vas a ser el hombre invisible, la cabeza flotante sobre una mancha blanca. No, si mides en su camisa y abres 2 puntos, no estás derecheando. Estás exponiendo correctamente. Es lo mismo que si mides en un jersey de punto negro y cierras 2 EVs. No estás izquierdando el histograma, estás ajustando la exposición. José está hablando. Que pienso en luz natural, es que el jefe me para el micro continuamente. Pienso en luz natural. Cuando en un paisaje los contrastes y el rango dinámico es mucho más abusado, ¿no? Entonces el derechear va a hacer que pueda recuperar luces y sin embargo la sombra no me cueste tanto, ¿no? Sin embargo, en un estudio, en una luz que la tengo por la mano, que es más fácil derechar lo que tú dices para que el blanco sea blanco real, ¿no? Pero cuando la luz es natural, te pasa una nube y te ha cambiado todo, ¿no? Entonces te cambia el rango dinámico. Por eso yo me refería a eso, a ese derecheo para conseguir que la sombra, que es más difícil de tener, lo consigas. Lo que has hecho tú, por ejemplo, en tu foto, que lo he hecho en tu canal de YouTube, con el castillo de fondo, ¿no? Sí. Está bien expuesta, pero ¿no podrías haber derechado un poco más o en realidad derechaste para que ese cielo clarito te diera, ese cielo con tanta luz, pudieras luego trabajar bien las sombras, como hiciste? Es que, como no derecheo, o sea, para mí derechear es llevar el histograma a la derecha más de lo necesario. No es aplicar una zona 7, hablando en el sistema de zonas, no es exponer una zona 7 adecuadamente, que es llevarla al límite de luminosidad en el cual aún se mantiene la textura, una pared blanca encalada, una toalla blanca de rizo, un jersey blanco de punto, ese tipo de cosas. Eso no es derechear. Derechear es llevarlo más allá para arrastrar hacia la parte derecha del histograma, efectivamente, todas las necesidades de luminosidad de la imagen y así después tener más información. Pero la cuestión está en que con las cámaras actuales, y ojo, yo no trabajo con cámaras de última, vamos, trabajo con cámaras normales. Si queréis hasta os cuento con qué trabajo. Con cámaras normales de las actuales, a mí no me hace falta, no sé, a lo mejor tengo suerte, a mí no me hace falta, de hecho, todo lo que tengo en stock, todo lo que publico, todo lo que no está derecheado. ¿Se puede hacer? Sí, pero para mí es una paliza porque si derecheo más de lo que corresponde, después tendría que estar corrigiendo todas las imágenes y me da trabajo de más y no me compensa. ¿Qué porcentaje de tu trabajo es estudio y qué porcentaje es luz natural? Es exterior. Hombre, a día de hoy, el trabajo cotidiano de encargo, el 90% es estudio. Vamos a ver, es o estudio de verdad o localizaciones pero iluminadas con flash. O sea, yo me voy a lo mejor a veces a una oficina a hacer un retrato corporativo o fotografío a alguien que es un influencer para sus redes sociales y eso sería el 85-90%, porque también hago mucha fotografía de interiores de arquitectura, para inmobiliarias, para empresas, fotografía de, pues no sé, pues negocios, ¿no? Una clínica dental, una academia de idiomas, una fábrica. Eso no es estudio, eso son fotografías en localizaciones. Lo que es propiamente estudio, con fondo y tal,
Pues actualmente un 80% en lo que es la vida cotidiana, excepto cuando produzco stock, que hago muchísimo stock en exteriores, mucho. Entonces va por épocas. Hay épocas en las que me puedo dedicar más a stock porque hay menos encargo y entonces iría fluctuando. Pon que a lo largo del año el 65% es estudio y el 35% es exteriores o luz natural, perdón. Pues pasamos, mira, hay preguntas y comentarios. Pedro José te dice si el TTL también lo utilizas con el flash fuera de cámara. Sí, no mucho, de nuevo, por hábito, por costumbre, pero bueno, si lo que yo voy a hacer, la clave es muy sencilla. Además, lo explico en un vídeo de mi canal que se llama Flash TTL Manual, pero bueno, os lo explico que es muy fácil. Generalmente, cuando trabajo en estudios y los elementos son estáticos y no se alejan o se acercan al flash, los flashes los pongo en manual porque me da menos faena. Si voy a iluminar un fondo con 2 flashes y sé que a media potencia los flashes me dejan el fondo blanco, mejor no lo pongo en TTL, porque es que para que siempre esté igual de blanco el fondo, lo mejor es que no cambie nada. Entonces, en manual no cambia nada seguro. Si lo que estoy fotografiando son elementos estáticos, hago mucho mueble, por ejemplo, con flash portátil, por cierto, yo no tengo flashes de estudio. Si hago elementos estáticos, productos, alimentación, muebles, también trabajo en manual porque como los elementos van a estar siempre en el mismo sitio y los mueven al mismo sitio, las distancias de los flashes se van a mantener siempre y yo mantengo en una sesión de una mañana que a lo mejor hay 200 y pico, 300 fotos, mantengo una homogeneidad en la iluminación que me ayuda a no tener que retocar demasiado. Por eso no derecheo, porque lo que hago es dejar la exposición homogénea para tener que trabajar menos, porque los volúmenes de trabajo a veces son importantes. Pero si estoy fotografiando a alguien que se mueve, los flashes que iluminan a esa persona sí que los pongo en TTL, porque me resulta mucho más cómodo. Porque así, si se mueve y se acerca o se aleja del flash, el flash expone de menos o de más para compensar la reducción o aumento de la distancia. Entonces, sí, utiliza las herramientas, ¿no? Utiliza las herramientas que tiene, depende de la situación. Claro. Claro. Pero generalmente trabajo en manual porque fotografío más elemento estático cuando ilumino con flash. Bueno, Ana nos dice que ya también tiene la casa adaptada como un estudio, como decías, si se ríe un poco, en un piso de 37 metros cuadrados, pero bueno, está entretenida quitando y poniendo, ¿no? Que está bien. Sí. También nos dice que nos podías hacer uno del balance de blancos otro día. Ya te están enganchando, que lo sepas. No os preocupéis porque de eso justamente tengo también un vídeo en mi canal en el que explico paso a paso cómo corrijo. Hay que visitarlo. Y además, a ver, voy a compartir un segundo. ¿Está por aquí quien ha preguntado lo del balance de blancos? ¿Es Ana? ¿Ana? Sí. Ana, ¿está conectada? Sí, está conectada. Sí. Vale, pues voy a compartir un segundo la pantalla. Vamos, compartimos la pantalla. Bueno, que sepas que hay gente que ya se está apuntando. Hola, Ana. Canal, Comparto la pantalla, Este es mi canal de YouTube, ¿vale? Pues mira, si buscáis por aquí, parece que esté consagrando el gris medio porque parece que vaya a dar la comunión a alguien en la foto de portada, pero ¿dónde está? Aquí. Corrige el color con el balance de blancos. ¿Lo veis que parece que estoy dando la comunión con el gris medio? Aquí explico cómo hago la corrección, por qué la hago a posteriori, explico cómo la hago y además en casos extremos. Yo un trabajo que hago que va por épocas, ahora justamente no hay mucha producción de eso, es el seguimiento de rodajes de publicidad. Hago la foto fija para el seguimiento de rodajes de publicidad. En muchas ocasiones tengo que trabajar con la misma luz con la que se está rodando el spot para que haya coherencia estética entre la gente en el spot y las fotos que aparecen, por ejemplo, en packaging, en juguetería, por ejemplo. Las fotos que se hacen para las cajas de los juguetes, las fotos son con una estética similar a la del rodaje del spot, pero yo fotografío con la luz ambiente que hay. Son luces, la luz ambiente, perdón, luz continua. Son luces de 3500 y ya está, no, sin nada de regalito, o sea, luces muy naranjas. Y con un gris neutro se corrige perfectamente. Hay varios ejemplos en el vídeo en el que con un clic se ve de repente que dices, bueno, qué alucinante cómo se llega a corregir el color. Y la clave está en trabajar en RAW, nada más. No tiene más misterio, la verdad.
Entonces, Ana, espero haber respondido a tu pregunta y a la del resto de la gente que tenga interés con el tema de la corrección del balance de blancos. Dejo de compartir, ya estoy aquí de nuevo. Más preguntas. Oye, al final me va a poner, la peña me va a poner un suspense, una calabaza como un camión. No, al revés, al revés. El flujo de trabajo no hemos hablado nada. No, Por eso. Pero hemos hablado mucho de fotografía, ¿eh? Pero sí que me gustaría que me dejaréis contar 3 cositas antes de que nos vayamos. Para que no Sí, pero déjame que hay un montón de preguntas. Este tío no sabe de flujo de trabajo, nos ha vendido la cabra y luego no ha contado nada. Qué cutre. Mira, Luis Vigil comenta que saber dónde medir y saber cómo trabaja tu cámara y ajustar tu cámara a ello es lo más importante. Oh, por supuesto. Juanjo, otra vez, exacto, está muy de acuerdo contigo en lo que estás hablando. Y también dice Luis Vigil que menos mal que alguien se refiere a ti, que alguien contradice al señor de los librillos. Después del COVID, el derecheo es lo que más daño le ha hecho a la fotografía digital. Bueno, tenemos muchos temas, ¿eh? Sí, vamos a ver. Eso tenía sentido cuando el rango dinámico era menos amplio que el de ahora, ¿no? Ahí está. Ala, alguien ya se ha suscrito a tu canal. Miguel Ángel Bien. Arenas. Ana Biel, bueno, todo el mundo es eso, ya verás, ya notarás. Miguel Ángel Arenas, yo derecheo porque al ajustar prefiero bajar luces que aclarar sombras que pueden aparecer ruido. Jauma, muchas gracias y hasta la próxima, alguien que se tiene que ir. Pedro Jesús Justicia, yo también me he apuntado al canal. Joan, felicidades a la peña por la aportación, muy interesante, os tengo que dejar. Y Pedro Justicia, bueno, hasta el desayuno hay tiempo. Ya he leído todos los comentarios, hay más aún. Pero bueno, ahora sí, habla de las 3 cosas que tienes que... Nos hemos puesto al día. Antes, por ejemplo, al día. Antes os he hablado, por ejemplo, del tema del enfoque. Eso no quiere decir que no se pueda enfocar, pero hay veces que me preguntan, bueno, tío, pero tú al final enfocas o no enfocas. Por ejemplo, para stock, ¿enfocas? No, jamás, nunca. La gente dice, tío, ¿no reenfocas tus fotos antes de enviarlas? Yo si no las reenfoco me parece que no están nítidas. Es porque te has acostumbrado a una nitidez que no es natural. Pero no reenfoco nunca cuando voy a enviar a stock. Y sin embargo, sí que reenfoco al final una foto cuando la envío a hacer una copia fotográfica. ¿Qué diferencia una cosa de otra? Cuando yo hago una copia fotográfica, por ejemplo, para hacer un mural grande, una foto panorámica o cualquier cosa así que me interese que se vea de cerca y que se vea nítida, porque una imagen para una valla publicitaria no hay que enfocarla, se va a ver de muy lejos. Cuando quiero enfocar, enfoco al final. Al final es cuando ya he modificado todos los tonos de color, cuando he trabajado por capas y, sobre todo, cuando la imagen tiene sus dimensiones finales. Entonces sí, entonces enfoco la imagen y lo voy a decir de la manera más metafórica posible. Entonces enfoco la imagen porque cuando la imagen se reenfoca deja de ser flexible y se convierte en un cristal súper delicado. En ese momento la imagen ya no es tan fácilmente redimensionable, no se puede interpolar, porque solo hay una manera de conseguir enfoque por software, solo una, perdiendo información, no hay más. Entonces le voy a quitar la información a la imagen en el momento en el que menos se le va a notar. Cuando la imagen ya está redimensionada a su 30x40, 1m x 70 o 10x15, lo que sea. ¿Me entendéis? Esa posibilidad que tiene Lightroom, por ejemplo, cuando exportas por lotes de aplicar un enfoque, yo solo lo aplico cuando envío previsualizaciones en pequeño a los clientes para que elijan las fotos que quieren. Además, así mejor, cuanto más reenfocada, menos cosas se pueden hacer con ellas. ¿Entendéis? ¿Recomiendas guardar si no guardas el PSD con capas, porque ocupa mucho, ¿recomiendas guardar el TIFF sin enfocar? Para luego utilizar ese TIFF a lo que tú quieras, para web, para editorial, sin enfocar siempre. ¿Ah, sí? Efectivamente, sin enfocar siempre. Después tienes que recordar que no has enfocado en su momento para que cuando des la imagen final de salida al tamaño que tú lo quieras enviar para hacer un álbum, una portada, un lo que sea, entonces le aplicas la máscara de enfoque o el enfoque que tú quieras. El enfoque que más te guste. De hecho, esa es la razón por la que cuando envío fotografías a stock no reenfoco. ¿Por qué? Porque les dejo una fotografía aún más flexible, sobre todo en lo que atañe a dimensiones, que es donde más flexible tiene que ser una imagen para stock, porque hay veces que tu foto va a ser finalmente una valla publicitaria, la portada de un libro o una doble página de una revista de viajes. No lo sabes. Entonces la agencia tiene que recibir una loncha de jamón lo más flexible posible.
y no una bandejita de cristal que está a punto de romperse si estiras o contraes. ¿Me explico? Sí, sí. Que preguntan qué sistema usa para enfocar. El enfoque inteligente de Photoshop en la mayoría de casos. El enfoque suavizado, perdón, enfoque inteligente. El enfoque, o sea, filtro, enfoque suavizado. ¿Ya está? Sí, lo que pasa es que, claro, dependiendo del tamaño de la foto, el enfoque que aplico es más agresivo o menos. Pero paso alto, con frecuencias y todo esto no. No, esos ya no los hago. Esos los usaba antiguamente. El enfoque suavizado me parece que es más realista y preserva más la información de la imagen. Mejora mucho Photoshop. Menos agresivo, ¿no? Menos agresivo, menos artefactos. Es menos agresivo, sí. De hecho, en mi canal de YouTube tengo algún vídeo en el que cuento cómo acabo una imagen para enviar al laboratorio y explico el tipo, y además lo aplico en ese momento, el tipo de enfoque que aplico. Pero desde que vi lo bien que funcionaba el suavizado, me quedé con él. Ojo, como te pases es peor que el filtro de paso alto. Ya. No hay que pasarse. Y por eso yo el TIFF lo guardo sin enfocar, porque más de una vez, esto ocurre en retoque así, más de una vez son las tantas de la noche, estás acabando con prisas y tal, y tu ojo y tu cerebro ya no son objetivos. Es verdad, y a veces te levantas por la mañana, ves una foto y dices, pero ¿yo qué hice anoche? Como el TIFF original lo sigo teniendo, yo no me tiro sin colchoneta. Porque un salto al vacío sin colchoneta es un peligro. Te toca volver al RAW, que por supuesto siempre guardo y empezar de nuevo. Pero también me guardo el TIFF. Si alguien se plantea, ¿pero por qué te guardas el TIFF? ¿Por qué te guardas el RAW si ya tienes el TIFF? Pues porque hay veces que con el tiempo descubro que puedo hacer mejor ese TIFF o necesito cosas que me piden. Como que el cielo esté más oscuro, que el producto esté más claro, que una madera de caoba esté más clara y no tan oscura porque ha quedado un pelín oscura y el cliente final... Yo a veces que hago fotografías aquí para fábricas y luego el catálogo se acaba imprimiendo en Asia o en América. Los sistemas CMYK de impresión son distintos, entonces a veces tienes que modificar un poquito el RGB. Por cierto, hay veces, no sé si os han pedido alguna vez, oye, envíamelas en CMYK. Eso no tiene sentido pedírselo a un fotógrafo. No sé, yo dejo el tema ahí. Si lo tenéis todos claro o no os interesa, no hace falta que lo tratemos más. Mira, pero que las fotos no las enviamos en CMYK, las enviamos en RGB, por supuesto. Vale, te pregunta Pedro José, dice, para aclarar por otra persona, dice, al guardar las impresiones en 300 dpi, o si son más grandes las impresiones, suben los dpi. Es que, claro, el tema del flujo de trabajo es tan amplio que mira que lo he resumido para hoy, pero me habéis hecho un agujero en el suelo y me he tropezado nada más empezar. O sea, no ha habido manera. Pero lo de los DPIs es uno de los grandes errores que se sigue repitiendo a día de hoy. Hay 4 maneras de mostrar el tamaño de una imagen. Desde los megapíxeles que da en cámara, hasta tantos píxeles por tantos píxeles, hasta lo que ocupa como archivo o hasta los DPIs. Que, por cierto, PPPs no son DPIs. PPPs es puntos por pulgada y DPIs son dots per inch, que son gotas de tinta por pulgada. Dependiendo de la máquina, no va a gota por punto. Hemos asimilado en castellano como que DPI y PPP es lo mismo, pero no es lo mismo. El término correcto sería PPP, puntos por pulgada. Cuando hablamos de puntos por pulgada, hablamos de la calidad que va a dar un dispositivo de salida, es decir, cualquier aparato que permita que la foto se materialice, desde un monitor hasta una impresora. Pero la fotografía, el archivo de manera natural no tiene DPIs, o sea, no tiene PPPs. Una fotografía de 6.000 por 4.000 píxeles, uso un referente normal, una foto de 24 megapíxeles que es muy fácil de recordar, porque mide 6.000 por 4.000. Una foto de 6.000 por 4.000 a 72 ppp es idéntica a una foto de 6.000 por 4.000 a 300 ppp. Lo digo para que no haya confusiones. Eso que la gente te dice, no, yo dejo las fotos a 72 ppp, pues da igual, como si lo dejas a 3.000, es lo mismo. La foto no tiene más de 6.000 ni menos de 6.000 píxeles de largo. Lo que da la información es la cantidad de cuadraditos que tiene de largo por la cantidad de cuadraditos que tiene de alto. Es una cuadrícula, es un damero enorme y eso es lo que hace que nuestra imagen fotográfica tenga mayor o menor dimensión, la cantidad de cuadraditos. ¿Qué significa entonces el PPP? El PPP es una orden
que lleva asociada al archivo para que cuando por defecto se envíe a un dispositivo de salida de antigua generación, que actualmente son todos inteligentes, de antigua generación, sepa distribuir las imágenes para que una pulgada esté ocupada por 72 cuadraditos de esos, que es lo que hacían los monitores antiguamente, o que una pulgada lineal física esté ocupada por 300 cuadraditos de aquellos, que es lo que se usaba en una impresora antiguamente. Y digo antiguamente porque actualmente la impresora no necesita que tú le des la orden de 300, 255, 54, que también se gasta, o 72. No obstante, y concluyo, no obstante, ¿por qué se sigue usando entonces? Porque es la única clave que tenemos para saber en la vida real cuánto medirá con una regla. Estoy buscando una regla, no hace falta. ¿Cuánto medirá con una regla ese archivo digital cuando se convierta en algo físico? Si yo quiero una fotografía de 10 por 15 centímetros y no quiero llevarme una sorpresa cuando vaya con mi pendrive a la maquinita que saca automáticamente las fotos, si quiero que la foto mida exactamente 10 por 15 centímetros, me tengo que enterar de a qué resolución trabaja. No porque la máquina lo necesite, quien lo necesita soy yo. Si la máquina trabaja a 254 ppp, yo en Photoshop le digo a la foto que mida 10 por 15, pero a 254 ppp. Porque si le pongo 300, cuando tire a imprimir esa foto se saldrá de los 10 por 15, porque tiene más píxeles de los que realmente necesitaba ese dispositivo de salida. Sí, pero... Os acabo de meter un rollazo que el siguiente que se atreva a hacer una pregunta le doy premio. Pero si interpolas la imagen, subes los PPI, los PPPPI o DPPPI. Bueno, degradas la imagen cuando interpolas porque se inventan píxeles, ¿no? El software que lo hace inventa píxeles para que se parezca y sea más grande. Cuando interpolas, lo que estás haciendo es crear más píxeles o menos. Inventados. La interpolación, pero la baja también existe. Cuando interpolas, lo que estás haciendo es cambiando la cantidad de píxeles que la imagen mide de ancho por alto, no los PPPs. Tú puedes interpolar cambiando los PPPs o no. Lo que tienes que tener es que finalmente la foto pase de medir 6.000 por 4.000 a medir 3.000 por 2.000, has interpolado a la baja, o 8.000 por 5.000 y has interpolado a la alta. Pero lo que realmente te da... A la alta es que has engrandecido la imagen. Has hecho la imagen más grande. Pierde calidad, ¿no? Te inventas información que no estaba. Cuando interpolas a la alza, la imagen pierde calidad. Vamos a ver, pierde calidad, pero esa calidad es más apreciable o menos dependiendo del cuidado que hayas llevado con todo el resto de pasos en tu flujo de trabajo. Diréis, joder, qué pesado el tío este con el flujo. Que no hemos hablado aún. Pero es que es lo más importante. Por ejemplo, si lo primero que haces cuando abres tu foto es, para sentirte mejor contigo mismo, aplicarle un filtro de enfoque, acabas de hacer que las imágenes, cuando las interpoles, resulten peor. Sin dudas. Si tú has convertido tu imagen de un archivo RAW a mapa de bits, a 8 bits en vez de a 16, pretendiendo aclarar las sombras, sobre todo levantar las sombras que va a generar posterización o bandeado enseguida, y después encima quieres interpolar, vas a hacer que ese bandeado que casi no se ve mida un palmo más, por si no se veía. Todos esos pequeños errores en nuestro flujo de trabajo hacen que nuestra foto final sea, como yo decía al principio, más frágil. Yo digo de cristal, para que se entienda que es frágil del todo. Frágil quiere decir que, entre otras cosas, no la puedes interpolar porque todos los fallos se magnifican. Pero bien, para que os hagáis una idea, yo he hecho fotografías... Mira, voy a compartir un segundo más la pantalla, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo, igual... Muy bien. Va a ser rápido, va a ser rápido. A ver, aquí. Comparto. Voy a enseñaros un trabajo que hice para una clínica dental. Es una clínica dental a la que le hice un reportaje fotográfico y además me encargaron hacer unos vinilos para la fachada. La fachada de la clínica dental era de cristal, toda de cristal. ¿Estáis viendo la clínica dental? Sí. ¿Veis estos vinilos de aquí? Sí. Esos vinilos son la fachada. ¿Veis en esta foto nocturna la fachada? Sí. Querían que el aspecto de la clínica dental llamase la atención no por los rótulos, sino por estar encendida desde dentro. Pero claro, eso provocaba una falta de intimidad para la gente que estaba en la sala de espera, que está justamente en la entrada. Entonces me dijeron, oye, querríamos
unos vinilos translúcidos para que se vea que hay gente, que se vea luz, pero que la gente no esté incómoda porque no se le ve. Esos vinilos son imágenes que finalmente acabaron midiendo 3 metros de largo por 1,5 de alto, hechos con una cámara. Las fotos son mías, por eso sé cómo están hechos. Están hechos con una Nikon D300, una cámara de 12 megapíxeles. Llevar 12 megapíxeles a una impresión de alta calidad que tiene que verse de cerca en vinilo, que va a medir 3 metros de largo, es un poco difícil. Pero no es en absoluto difícil si el flujo de trabajo que has llevado desde el principio ha sido muy cuidado. Porque la imagen llega hasta el final en perfecto estado. Esa es otra de las claves para que, vuelvo al tema del stock, pero es porque lo entendáis. Esa es otra de las claves por la cual yo no reenfoco las imágenes cuando las envío a stock. Porque ellos tienen un archivo de goma. Si yo reenfocase no sería tan Claro. Aquí se ve un poquito más de cerca. Son fotografías encima chungas, porque son fotografías de arbustos secos en otoño, con las luces típicas a contraluz que dejan todo el contorno iluminado, que es muy bonito y es muy típico de la zona en la que está la clínica, pero son fotos de 12 megapíxeles, llevadas a 3 metros de largo y sin problema. O sea, fijaos, con 24 megapíxeles o 36 que trabajamos actualmente o más. Yo es que no tengo más. Yo lo máximo que tengo son 36. Fijaos lo que podéis hacer sin problema. Hablamos de una superficie muchísimo más grande. Podríamos hacer una foto de 8 metros de largo sin problema. A lo mejor sí que tendríamos que empezar a hablar de flujo, ¿eh? Digo yo. Es un tema importante. Es un tema importante. Yo, si queréis, para que no nos vayamos sin nada, resumo mucho lo que hago y por lo menos que se quede ahí. Tienes 15 minutos y más. Si queréis que venga otro día para explicarlo con más detalle, vuelvo. Evidentemente. Vengo otro día para explicarlo con más detalle, sobre todo si tenéis dudas sobre ese tema. Pero bueno, básicamente, y lo digo de memoria, o sea, es que el guión que hay aquí ya es intocable, no nos podemos meter en esto. Trabajo en RAW, disparo en RAW. Si vuestra cámara tiene varios tamaños de RAW, entended como muy justificado coger un RAW pequeño. Hay cámaras que tienen el Small RAW, que son un RAW pequeño. Si no, el RAW grande. ¿Para qué vais a hacer el pequeño? En RAW, haced todo lo que necesitéis hacer que afecte a la imagen en general en el revelador RAW. Sobre todo aplicar la corrección de perfiles de lente y todas las correcciones globales de luz y color. Entre ellas, el equilibrio de blancos si lo necesitáis. Ojo, no todas las fotografías necesitan neutralizarse con esto, porque a veces quedan mustias. Hay fotografías que necesitas potenciarle calidez o frialdad, depende. Pero esas correcciones generales en el RAW. Y por último, si estáis absolutamente seguros de que esa foto hay que hacerla en grande, interpolad en el RAW, no en el mapa de bits. ¿Por qué? Porque el RAW aún no es, insisto, una imagen pixelada. Es una imagen continua, es una imagen numérica, matemática. Bueno, no es una imagen, es un archivo matemático del que se extraerá una imagen cuando decidáis dividirla en cuadraditos. En el RAW aún no tiene cuadraditos. O sea, trabajar todo lo que puedas en Lightroom o cámara RAW. Exacto, todo lo que puedas global. Claro. Incluso el redimensionado. Y después ya cuando abres el mapa de bits, si vas a retocar poco luz y color, conviertes a 8 bits y no pasa nada. Porque trabajar con 16 bits es más lento. Porque además 16 bits no es estándar, luego tienes que volver a convertir. Pero si tú estás viendo en el RAW, que además de lo que le has hecho al RAW, luego por partes ya te ves venir que quieres modificar el cielo, quieres sacar contraste en el agua cristalina de ese riachuelo que has sacado así que parecía algodón. Si quieres hacer cosas de esas, convierte a 16 bits. No conviertas a 8 bits. Porque le vas a pedir al archivo mucha más metralla, vas a pedirle un estuche que luego acabará siendo de 36, pero tú quieres uno de 80 en principio para tener muchos colores. No vas a tener tantos como en el RAW, pero vas a poder trabajar por capas, con máscaras de capa y con la flexibilidad y precisión de trabajar a nivel píxel que solo permite un programa que trabaje por capas como Photoshop. Para mí es insustituible, yo sin eso no puedo trabajar. Incluso para clonar, yo no limpio en Lightroom. Es lento, impreciso y a partir de la cuarta mancha que clonas, el Lightroom ya va a pedales. Es pedirle al Lightroom lo que no es natural para él. Lo que es natural para Lightroom es decirle, mira, de este archivo, de este disco duro de 1500 fotos, conviértemelas todas
a 1015 a 300 dpi. Y Lightroom no tiene ningún problema, le da igual 1500 fotos que 10.000. El chic-chac, 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 va haciendo. Eso Photoshop es incapaz. Photoshop no puede secuenciar el trabajo así, con lo cual cada uno tiene su campo de trabajo. Cuando estáis a nivel píxel es el momento de limpiar, quitar, clonar, quitar pelitos, manchitas, de todo. Cuando tengáis todo eso, mantenéis el archivo por capas hasta el final. Por supuesto, no hemos reenfocado en ningún momento. No se reenfoca para nada. Todo lo que tengáis que hacer de modificaciones de la imagen, no lo hagáis en el caso de Photoshop, no lo hagáis por el menú imagen, ajustar y todo lo que pone ahí, porque eso lo estáis haciendo en el lienzo de la base de la imagen, en el fondo. Hacedlo todo por el menú de capas. En el menú de capas, hacedlo todo por capas de curvas, niveles, lo que sea, porque esos son cálculos matemáticos que se aplican encima de la imagen y que con una máscara de capa podréis quitar o poner. O sea, eso, yo a día de hoy no sabría hacer las cosas sin eso. Eso es lo más. Es lo más. Para eliminar brillos, cambiarlos, modificarlos, cambiar color, para hacer que un retrato tenga más contraste, menos, para añadir brillo al pelo, para quitarlo, para lo que sea el dot, lo que se llama dodge and burn y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que sea. Y cuando vayáis cerrando posibilidades de edición, ¿a qué me refiero con eso? Cuando vayáis acoplando capas, cuando vayáis guardando en un formato u otro, estad seguras y seguros de que no vais a necesitar esas capas. Porque a día de hoy, para la pasta que vale 1 giga en un disco duro, no merece la pena tener que volver a hacer el trabajo de nuevo. Se guarda el archivo por capas en PSD o en TIFF, lo que más manía le tengáis, y ya está. Por último, perfiles de color. Cuando convirtáis de RAW a mapa de bits, usad Adobe RGB o Profoto, el que queráis. Pero sRGB no. sRGB, de nuevo, merma la variedad de colores que tendréis en vuestro archivo. Veo por vuestras caras que lo tenéis claro, con lo cual no insisto. Podéis trabajar con Profoto o con Adobe RGB. Profoto tiene más gama aún que Adobe RGB, pero el problema es que no es estándar. Entonces, envías un archivo a una máquina a imprimir y de repente te lo altera porque no sabe leer el Profoto. Eso es un problema de competencia entre empresas, pero bueno, no entro en eso. Con que esté en Adobe RGB 1998 está bien. De hecho, las agencias de stock piden las fotos en Adobe RGB 1998. Alguien puede pensar, uy, pues las que tengo en sRGB, como he visto en Photoshop, que se puede convertir el filtro tantas veces como quieras, convierto el, perdón, el filtro no, el perfil, convierto el perfil a Adobe RGB y no se da cuenta nadie. Bueno, pero no tienes la variedad de colores que tendrías con un Adobe RGB 1998. Tú tienes al final tu estuche de 36 colores, pero lo que tienes es 12 colores repetidos 3 veces cada uno. Tienes 3 pobres estuches de 12 colores juntos, pero no tienes un estuche de 36. Sí. Por último, cuando guardáis las fotos, no le reduzcáis el tamaño. Por eso de decir, bueno, para que me ocupen menos. No, dejadlas en grande. Y luego, si hay que hacerlas en pequeño, guardáis como y una copia, pero no os guardéis la foto en pequeño. Porque cuando la queráis en grande no vais a inflar la pequeña habiéndola tenido en grande. Y con esto casi está todo. Solo una cosa más para concluir. Me he dejado 10 veces más de lo que he dicho. Pero bueno, volverás. ¿Qué te piensas? una cosa más para concluir. Cuando hayáis, si el trabajo es crítico, si de verdad queréis tener la máxima calidad, no retoquéis jamás un JPEG. Volved al TIFF, por eso guardo los TIFF. Porque el JPEG y el TIFF tienen 2 sistemas distintos para guardarse. El TIFF se puede guardar comprimido con LZW. La compresión LZW también genera pérdidas, pero son pérdidas imperceptibles. Solo se verían a nivel de cuantificación matemática, pero no afectan a la imagen. Podéis guardar todas vuestras imágenes con TIFF en LZW, que no hay ningún problema. Y podéis abrirlas, retocar y guardar las veces que queráis, porque no se produce ningún fenómeno que sí se produce en JPEG, y es que el JPEG cada vez que guarda pierde información. Son pérdidas muy acusadas y acumulativas. De hecho, si algún día os aburrís y no tenéis nada mejor que hacer, coged una imagen vuestra y sin hacerle nada, guardadla sobre sí misma como JPEG 10 veces. Que sea una copia, que no sea el original. Abridla en Photoshop y comparadla con el original y veréis cómo ha perdido un montón de información y surgen esos cuadraditos de colores y luces comunes que se llaman GPH artifacts, o sea, los artefactos
Los artefactos, que ahí traducimos por el camino en medio, artefactos y así lo dejo. Se le llama artefactos porque llega un momento que como hemos comprimido tanto las imágenes, Photoshop ha ido reduciendo información del JPEG y las variedades las ha ido anulando. Y los colores que eran muy parecidos han acabado siendo el mismo. Por eso se producen esos colores homogéneos. ¿Guardamos en TIFF o en PSD? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Antiguamente, de hecho, había eso que decías, es que en PSD solo lo puede abrir Photoshop, pero ahora casi cualquier programa te los abre. Entonces, yo guardo en TIFF. Por dos tonterías, porque el TIFF tiene previsualización, por ejemplo, cuando lo subes a Drive y los clientes lo pueden ver, y porque es costumbre. Como el TIFF también se puede guardar por capas, pues guardo generalmente, pero hay veces que guardo en PSD sin más, porque tengo el trabajo y así para ver en un golpe de vista en una carpeta qué imágenes van por capas y qué imágenes no, las que no veo previsualizaciones que van por capas. Depende del cliente que tenga. Yo también hago muchas fotos para redes sociales, para gestión de redes sociales, para marketing, para newsletters y tal. Entonces, cuando me dejo contenidos de imágenes para páginas web en las que hay que modificar variables, por ejemplo, la imagen central y el título de un producto, para que todos estén igualitos, lo dejo por capas, entonces dejo la base y tal, y el texto en el mismo sitio y la imagen en el mismo sitio. Me lo dejo en PSD y así cuando abro la carpeta, el que no se ve, ese es el PSD. Y voy más rápido. ¿Qué te iba a decir? En PSD tiene una capacidad para guardar en PSD, ¿no? Si no, ya tienes que pasar a PSB. ¿TIFF tiene este límite o no? ¿En tamaño? En tamaño. Yo no he llegado a trabajar con imágenes tan grandes nunca. Y he hecho hasta 3 metros, pero gigantografías, por ejemplo, yo no he hecho. No, yo no me he encontrado nunca con ese límite. A veces vas haciendo capas y llega un punto y dice, no, se ha de guardar en PSB. Y bueno, pues vale, pues en PSB. Bueno, yo fíjate que guardo todas las capas, pero no hago tantas capas. Yo, trabajando en stock, te acostumbras a buscar el máximo equilibrio entre no perder calidad, pero rentabilizar el tiempo. Yo hay veces que veo trabajos metódicos por capas en imágenes que digo, madre mía, es súper lento. Yo, por ejemplo, si hago una sesión de belleza para stock y son 150 fotos, yo no puedo ponerme a hacer retoque por separación de frecuencias en cada foto. Es imposible. No da tiempo. No da tiempo. Entonces, cuando un trabajo es para ti, lo haces por gusto, le metes todas las horas que quieras, pero yo capas generalmente más de 20 en una imagen no tengo, ¿eh? Y ya digo mucho, más de 20 capas no tengo. Generalmente con 10 capas como mucho lo soluciono todo. Porque y hay veces... Perdón. No, me refiero a que si te traes el archivo RAW está bien, es lo básico, ¿no? El no tener que arreglar luego nada. Si lo traes bien, te traes bien la opción, ya, ¿no? Pero es que hay muchas veces que el RAW puede estar perfecto, pero la realidad es imperfecta. Entonces, no sirve de nada. Bueno, porque en paisaje, en viajes, en producto, en retrato, hay veces que el RAW puede estar lo más lejos posible de los límites de los errores, pero en el RAW solo hablamos de luces. En la vida real hay imperfecciones, arrugas, textura, pelos, manchas, tejidos. Hay una infinidad de cosas que no puedes solucionar con la captura. Yo por eso no soy partidario de esta foto la he hecho sin retocar. Ya. Bueno. Ojalá. O sea, no es que digas, no, es que la mía vale más porque he retocado. No, que más quisiera yo que no tener que retocar. Pero es que... Pero cuando se dice eso, no es como que si fuese mejor. Yo no he retocado nada, yo no toco nada. Yo toco lo mínimo. Esas cosas no parece como... Bueno, no quiero entrar en generarme enemistades, pero generalmente cuando decimos eso, a veces en el fondo estamos pensando, si la hubiera retocado, eso que yo estoy viendo, la foto no lo tendría. Y crees que el espectador no va a ver el fallo que tú has visto en la foto. Y entonces cuando el público lo ve, te cabreas. Y dices, es que no la he retocado. Y dices, vamos a ver, si está viendo el mismo fallo que tú sabes que está en la foto, quítalo. Y ya está. Es así de sencillo. ¿Que es complicado? Claro que es complicado. Si yo me paso la vida aprendiendo nuevas técnicas en Photoshop y ya no me queda casi pelo. Y si estaré así siempre. Porque es que nuestro trabajo se basa en no parar de aprender cada día. Es verdad. ¿Qué opinas de los plugins?
Bueno, hay algunos que están muy bien, ¿eh? Hay algunos que te quitan muchísimo trabajo. Ahora, ¿cuántos uso yo? Muy pocos, muy pocos. Pero muy pocos es que solo uso... ¿cómo se llama? El Portrait Tour de... ¿Cómo se llama la empresa esta de...? Imaginomic. Uso los 3 de Imagenomic, porque además yo hice trabajos para ellos hace muchos años, hacía cursos y testeaba filtros suyos, y de hecho en la galería de Imagenomic hay alguna... No es el Sevare, ¿no? También. Sí, yo uso los 3. El Real Grain, el que hace grano, que tiene algunos granos que están muy bien, el Noiseware, el eliminador de ruido, y el Portrait Tour, porque además hice una galería específicamente para la web de ¿sí? Hace años, sí, de algunas sesiones de belleza. Hice, bueno, pues algunas pruebas para tenían galerías de usuarios y hice algunas galerías para ellos. Pero hablo de a lo mejor hace 10 años, ojo al dato. Y los otros que gasto son los antiguos filtros que llegó a quedarse, los Nik. Los que se quedó Google y después borró del mapa. Pero que se siguen pudiendo utilizar en Photoshop sin problema. Pues son los únicos que uso. Los de Nik para algunas cosas que me adelantan mucho trabajo, porque en vez de estar recortando, eliminando, en vez de hacer máscaras de luminosidad y tal, pues lo haces con el Nik. Y los de Imagenomic. No tengo instalados ningunos más. Hay algunos que están muy bien, pero llega un momento que también ocupan espacio y tiempo, y si no tienes relación directa con tu trabajo, pues acabas por no gastarlos. Entonces, no tengo más instalados. Esos son palabrita del niño Jesús. Son todos los que tengo. No bueno, Miguel, no sé qué decirte. Súper agradecido. Yo me tiraba 2 horas más hablando contigo, o más, pero lo dividiremos porque alguien dice que has llegado para que te conozcamos, no para... Ahora nos has explicado todo lo que debes. Muchas gracias. Tenemos que estrujar un poquito más, aunque sí que es verdad que viendo tu canal, ahí hay mucha información explicada, tal y como has estado haciendo la tertulia. De esa manera amena que te decía al principio, que es cierto, eres comunicador. Yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien porque lo interesante es no dar abasto a las preguntas. Eso es lo divertido. Llegar aquí para soltar un rollo y que la gente esté calladita y tal, que no sabe si te están escuchando o están viendo el móvil. Yo prefiero que la gente me esté pegando la paliza con preguntas, y si no he cumplido, mea culpa, si no he cumplido, yo me comprometo a venir otro día a contaros el rollo. No has cumplido, lo siento, no has cumplido. Me lo he pasado muy bien, porque a mí me gusta esto, me gusta que haya interacción sin parar, para eso te conectas. Si ves a la gente, te están felicitando continuamente, eres un máquina, gracias por esta cosa también divertida. Muchísimas gracias a todos. Deseando que vuelvas otra vez, un placer conocerte y verte trabajar. Fantástico, muchas gracias a todo el mundo, que sepas que... Estoy agradecidísimo. Muchas gracias de verdad, porque esto es lo divertido. Esperamos, Miguel, poderte tener, pero en vivo, cuando pase todo esto del COVID. Ostras, ya molaría ya. Un fin de semana aquí en Badalona, con los compañeros de Santa Coloma y con los compañeros de Sants, y tenerte aquí porque es un placer escucharte. No. Esta gente sabe que no doy coba, al contrario, doy mucha caña. Es un placer escucharte y en directo tiene que ser la hostia. Muy agradecido. La verdad es que este año lo hemos notado. Yo me muevo bastante durante el año a muchos sitios porque hago muchos cursos de fin de semana, pues de Photoshop avanzado, iluminación con flash portátil y tal. Generalmente estoy todos los años en la Casanova Photo Week, tanto en Barcelona como en Madrid. Sí. Y este año todo lo hemos tenido que hacer por videoconferencia. Incluso estuve con Carrete Digital también hace poco. Bueno, Carrete es más una plataforma online, pero este año todo lo hemos hecho online. Y hay muchas cosas que, como no tienen alternativa para hacerlas online, pues no hemos podido hacerlas. Pero bueno, tan pronto se recupere todo, volvemos a la carretera, claro, por supuesto. Bueno, si quieres felicitarlo, podéis abrir todos el micrófono y decirle lo que queráis. Porque... Me vais a sacar los colores. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por la lección, ha sido muy interesante. Una pasada. Muy interesante. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? O sea, son 2 horas, pero no me he dado ni cuenta. De verdad, muchas gracias. Que te estén pinchando continuamente es lo mejor que te puede pasar en una conexión de esto. Hasta la próxima, que sea pronto. La semana que viene estás aquí también.
La semana que viene tenemos ahora, bueno, ya os lo contaré. Un segundo. Ahora enseguida vendrá. ¿Pero tú estás bien? Vale, ahora enseguida voy. Vale. Bueno, Miguel. Con Miguel tenemos que quedar otro día y seguro que bueno, será tan ameno como hoy. José. Sí, yo estoy dispuesto a esforzarme, no solo para que sea ameno, sino para hablar del flujo de trabajo de verdad. O sea, dejaremos 20 minutitos sin preguntas. Os cuento todo el rollo y luego ya me preguntáis todo lo que queráis. Eso, hay que coger una tarjeta. Has reventado, ¿eh? ¿Vale? Has reventado las preguntas. Has reventado, vamos. No se daba abasto. Muy bien, Miguel. Encantado. Venga, nos vemos pronto, ¿eh? Pues venga, nos Palabras. vemos. Ya, Hasta luego. y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós.